Asanaga es un joven apasionado por los cristales brillantes, que lo primero que hace nada más levantarse es ir a una tienda para mirarlos por horas. De pronto la campana de la escuela comienza a sonar, por lo tanto el hombre de la tienda le advierte que va a llegar tarde. El prota, muy emocionado con la piedra que acaba de encontrar en la vitrina, le pide que por favor no la venda, ya que va a regresar más tarde por ella. De camino a la escuela, nuestro prota Sun nos cuenta que realmente no sabe desde cuándo tiene amor por los cristales, pero ahora sí recuerda perfectamente el primero que lo vio, y desde siempre cree que existen mundos nunca antes vistos dentro de cada piedra. Por la noche, el prota le cuenta a su madre sobre la hermosa piedra que encontró hoy en la tienda, por lo que ella, muy emocionada, le pregunta si acaso era cuarzo jardín. El prota, sorprendido, consulta cómo es que sabe de eso, pero rápidamente recuerda que ella era arqueóloga y le sugiere regresar a las investigaciones, ya que ahora él tiene la suficiente edad como para cuidarse solo. Luego de haber tocado ese tema tan delicado, Sun cambia de tema para contarle sobre el cuerpo de las estatuas Moai en la isla de Pascua, y ella por su parte pregunta si está preparado para este fin de semana, por lo que el prota, muy emocionado, contesta que sí, ya que tiene pensado hacer que su padre festeje el mejor cumpleaños de su vida con ellos, y le cuenta que le ha estado mandando mensajes todos los días para que no se olvide la fecha de tanto trabajar. Durante la semana, Sun pasa sus días de manera normal, como lo hace siempre, y como cualquier otro joven de secundaria haría. Y así, después de días, al fin llega el fin de semana, donde lo primero que hace al salir a la calle es mandarle un mensaje a su padre para recordarle que la fiesta va a ser a las 7 de la tarde, y no puede faltar. Sin embargo, a las 7 de la tarde, podemos ver cómo el prota y su madre se encuentran solos con toda la preparación, ya que el padre de Sun no ha aparecido, ni tampoco le ha contestado el mensaje, por lo que él, muy enfadado, comenta que va a ir a buscarlo, debido a que prometió que este año se aseguraría de que esté presente. Unos cuantos minutos después, el prota llega al edificio de investigación Asanaga, ya que al parecer su padre es un científico muy importante del país. Luego sube hasta su oficina en el último piso de la torre, pero tal como se lo esperaba, no había nadie. Pero esto no lo desmotiva del todo, ya que al inspeccionar un poco el lugar, se topa con una piedra azul muy hermosa, por lo que sin pensarlo utiliza sus códigos para sacarla de la vitrina, y apenas tocarla, la piedra abre un portal a otro mundo. El prota, sin entender mucho lo que sucede, estira su mano para saber de qué se trata, pero termina siendo succionado hacia el otro lado. Por el otro lado, en lo que parece ser un mundo diferente a la Tierra, un chico llamado Emilio llega hasta la habitación de su rey, que es el enemigo de su padre, y está ahí para matarlo. Pero en el momento que va a atravesarle el corazón, el hombre detiene su ataque y le dice que atacar a alguien mientras duerme es de cobardes. Acto seguido, ambos comienzan a pelear con armas que sacaron del interior de su cuerpo, por lo que después de un buen rato peleando, Emilio se prepara para ser eliminado. Pero el rey falla a propósito su golpe y le sugiere volverse más fuerte si quiere poder asesinarlo algún día. Más tarde, en el calabozo, Emilio recuerda el día en el que escuchó a las empleadas decir que sienten lástima por él, ya que adora al rey del Zaine sin saber que es el enemigo de su padre. Luego, recordando, comienza a golpear al suelo de impotencia por no haber cumplido su objetivo. Pero de repente, una gran luz aparece frente a sus ojos y escupa al prota en ese mundo. Emilio, sorprendido, le pregunta cómo hizo para llegar hasta ahí, a lo que Sun contesta que no tiene ni idea y consulta si acaso están dentro de una prisión. Sin embargo, Emilio continúa preguntando si acaso viene de la superficie, y es entonces cuando ambos comienzan a pelear por quién ha preguntado primero. En ese instante, un sonido extraño retumba en el lugar, por lo que Emilio le sugiere esconderse, ya que si los guardias lo encuentran van a matarlo. Sin embargo, no logra irse en ningún lado, debido a que a los pocos segundos los soldados aparecen preguntando quién es y por qué está en ese lugar. El prota, totalmente impactado, piensa que va a morir, pero en ese instante un arma sale del interior de su cuerpo, por lo que Emilio le grita que es una reliquia, que debe usarla. Sun, al ver esto, se motiva a lanzar un espadazo e elimina a todos los guardias, e incluso destruye la celda de Emilio, que rápidamente le dice que debe empezar a correr. Mientras tanto, en el planeta Tierra, el señor Sanaga se preocupa al ver que la piedra azul no está en su oficina, y es entonces cuando recibe una llamada de la madre del prota, preguntando si está con él. De nuevo con el prota, podemos ver cómo Emilio le enseña a retraer su arma, pensando en algo que lo relaje, y luego lo guía hasta una salida secreta del castillo. Pero no todo queda ahí, ya que se topan con el Vela, un león gigante que trata de detenerlos, pero en el momento que el prota le da un golpe con su espada, se enfurece y los arroja al río. Emilio aprovecha esto para nadar hasta unas alcantarillas, donde le pregunta al prota cómo alguien de la superficie tiene una reliquia, y también le comenta que se encuentra en Endora. Luego ambos avanzan hasta un lugar donde son recibidos por Alicia, una joven que se dirige a Emilio como príncipe, y él le cuenta que su nuevo amigo viene de la superficie. Después los tres caminan por el medio del bosque. Es entonces cuando el prota, muy enfadado, hace miles de preguntas, por lo que Emilio le pide que camine en silencio, ya que pronto va a amanecer, por lo que unos cuantos minutos después amanece tal como dijo Emilio, y así llegan hasta un pueblo, donde Sun se da cuenta que el sol es un cristal de los que a él le gustan, por eso piensan que está dentro de uno tal como lo imaginaba. Seguido, Sun intenta utilizar su teléfono, pero no tiene nada de señal. De pronto Emilio se dirige a él como sujeto tonto, por lo que el prota, muy enojado, les cuenta que su nombre es Sun Asanaga, por lo tanto sus nuevos amigos también se presentan, e incluso
presentan a Falarion, el mini dragón que los acompaña a todos lados. Después de haber entrado en confianza, Alice le pregunta cómo es la superficie y cuántos años tiene, pero Sun, viene a la defensiva, contesta que no quiere someterse a ningún interrogatorio. Emilio, ante esta situación, les pide que sigan caminando hacia el escondite, o si quieren pueden quedarse atrás. Por otro lado, Rey es informado de que el príncipe está siendo buscado hasta por debajo de las piedras, por lo que Rey comenta que también quiere que investiguen al sujeto que le ayudó a escapar con una reliquia. Luego le comenta al león que no debe preocuparse, ya que Emilio no va a morir por haber caído en un río. Además le informa que sabe sobre un lugar al que podría haber ido. Mientras tanto, en el bosque, el prota pregunta dónde demonios están yendo, por lo que Alice le cuenta que van camino a encontrarse con Pascal, ya que él es quien está encargado de toda la investigación del castillo, y también era el profesor de Emilio cuando era joven. De repente se topan con un jabalí súper violento, por lo que Emilio se apresura para intentar detenerlo, y Falarion se convierte en un dragón poderoso. Sin embargo, durante la pelea, el príncipe le pide al prota que les dé una mano, pero él, al ver que Falarion está haciendo todo el trabajo, comenta que al parecer no va a hacer falta, y justo en ese momento otro jabalí sale desde el arbusto directo a golpearlo, por lo que rápidamente la reliquia de Sun se activa y lo elimina con un solo espadazo. Aunque no todo acaba aquí, ya que en los pocos segundos tanto él como Alicia son atrapados por una trampa. Emilio, al ver esto, analiza que toda la zona está rodeada de trampas ocultas, por lo que aprovecha una de ellas para eliminar al último jabalí que iba directo a golpearlo. Una vez que todo ha pasado, Pascal aparece para darle una cálida bienvenida a Emilio, ya que hace mucho tiempo que no se ven. Luego de bajar a los otros dos, se disculpa debido a que olvidó que tenía todas esas trampas y los invita a su laboratorio, donde mientras prepara comida con Alice, observa cómo el prota pelea con Emilio y comenta que al parecer van a llevarse muy bien, pero aún así le intriga cómo alguien de la superficie puede usar una reliquia. Más tarde, el grupo se sienta a almorzar carne de jabalí y ranas, por lo que Pascal aprovecha para preguntarle al prota cómo hizo para llegar a Endora, a lo que él contesta que apareció en ese lugar después de tocar un cristal en la oficina de su padre. Seguido pregunta si existe alguna manera de volver a su casa, pero el hombre, sin saber la respuesta, procede a mostrarle un mapa del mundo en el que está ahora mismo, y le explica que en realidad ellos viven debajo del Polo Norte, e incluso le cuenta que no tienen sol, luna ni estrellas, sino que toda la luz que los ilumina es la energía almacenada desde la superficie por la piedra verde que está en el cielo. Luego cuenta que al parecer quien creó a Endora no quiere que sepan de su existencia, ya que para los religiosos lo que está abajo es el inframundo. Sun, al leer esto, pregunta cómo ellos saben sobre la vida de la superficie, por lo que Pascal le cuenta que antes la gente de la superficie asistía seguido a sus tierras. Muestra que todo lo que sabe sobre la tierra lo leyó en un libro que tomó prestado en la librería real. El prota se sorprende al ver que es de antes de que él naciera y pregunta si hay alguna forma de ir entre los mundos, por lo que Pascal cuenta que hay una ciudad llamada Babilonia que conecta la superficie con Endora, ya que usaban Babel, pero esa cosa fue destruida en una catástrofe y por eso ya no se puede viajar a la superficie. Luego agrega que el rey del Zaine intentó repararla, pero por algún motivo todo quedó en la nada. Una vez dicho esto, Pascal pide ver su reliquia, pero para después contarles que no todos en Endora pueden tener una, ya que son creadas por una energía que llaman partículas del pasado. El prota, por su lado, comenta que va a viajar a Babilonia a esperar que reparen la máquina, pero de pronto las trampas de Pascal se activan, y al ver qué sucede, se dan cuenta que la Guardia Real se acerca, porque el hombre pide que suban a una nave oculta y mientras escapan, les confiesa que Babel nunca se terminó de construir porque él retrasó todo, lo que provoca que el prota, muy emocionado, le pide hacerla funcionar. Varios minutos después, volando, Pascal aterriza exitosamente en medio del bosque, desde donde caminaron un buen rato hasta llegar al escondite número 1. Alice, al verlo, comenta que solo es una cueva, mientras que el prota no puede creer la hermosa piedra que la conforman, y de pronto es atacado por una nube de murciélagos, por lo que Alice, al notar que no se levanta, le pide que se apure para dejarlo solo. Emilio, por su parte, comenta que es un inútil, lo que provoca que ambos hagan una competencia para ver quién camina más rápido. De esta manera, en cuestión de minutos, llegan hasta una zona súper organizada, donde el grupo rápidamente instaló su campamento. Pero lo que más le llama la atención a Emilio es que hay una espada similar a la que quiso usar para matar a Rey. Pascal, al notar su interés, le cuenta que Rey le regaló esa espada y le pregunta si él también tiene una, pero al ver que no la tiene en su cinturón, lo invita a beber café afuera de la cueva, donde le consulta por qué el gran príncipe fue recluido en uno de los calabozos de Rino. Pero ante el silencio de Emilio, decide preguntarle cómo es que conocía al chico de la superficie, por lo que él le cuenta que mientras estaba encerrado, Sun apareció desde una luz que dejaba ver que en el otro lado había un paisaje que nunca antes había visto, y le pregunta si eso que vio es la superficie. Mientras tanto, el prota le cuenta a Alice que su madre es arqueóloga y seguro estaría muy emocionada de conocer el núcleo de la Tierra, ya que confirma la existencia de Shambhala. La joven, por su lado, no entiende a qué se refiere con eso, por lo que le pregunta si realmente la gente de la superficie no sabe nada sobre Endora, a lo que él le contesta que seguro les llamará mucho la atención. Pero cuando Alice pregunta si harían una fiesta, comenta que en realidad no sería tan así, ya que los humanos del planeta Tierra destruyen todo. Afuera, Pascal le cuenta a Emilio que según los escritos, si la gente de la superficie se relaciona con Endora, va a generarse un caos, ya que por algún motivo esparcieron el rumor sobre un inframundo donde van los muertos malos. Sin embargo, los escritos también dicen que si la superficie es quien viaja a Endora, dirán que hay un paraíso subterráneo llamado Shambhala. Una vez que ha contado todo esto, Pascal confiesa que abandonó el castillo, ya que Rey, por alguna razón, estaba empeñado en hacer funcionar a Babel, mientras que él, por su parte, no quería dejar a un lado las teorías antiguas, que decían que iba a pasar algo malo. Emilio, al escuchar sus palabras, comenta que no es muy científico actuar por intuición, por lo que Pascal le dice que para tener éxito en la ciencia, uno debe saber cuándo hacerle caso
su intuición. El príncipe, sin entender mucho de lo que habla, cambia de tema para comentar que al final el bastardo del rey va a eliminar a cualquiera que se oponga a sus ideas. Y luego le pregunta a Pascal cómo sabe que van a ir detrás suya, a lo que el hombre, con una sonrisa, le cuenta que altera un poco el diagrama de Babel para así asegurarse de que nadie puede restaurarlo tan fácilmente. Sin embargo, sabe que hay muchos científicos buenos en Endora, por eso su plan es llegar a Babilonia antes que el rey y después enviar a Sun a su mundo y después destruir la máquina de una vez por todas. Luego de decir esto, Pascal comenta que está preparado para oír lo que le quiere decir, como por ejemplo la razón por la que estaba en el calabozo del castillo, y por eso le informa que puede quedarse con la espada si así lo desea. Acto seguido podemos ver como en el pasado Emilio tenía tanto enojo en su cuerpo que incluso practicaba matar a Rick con su espada, pero todo cambió cuando Pascal, siendo todo un bromista, se le acercó para decirle que le va a ser el encargado de educarlo, y a pesar de que le costó mucho convencer a Emilio de que le ponga algo de interés en la ciencia, lo fue convenciendo día a día con sus experimentos. Por eso, el día que Pascal fue despedido del castillo, Emilio acumuló mucho más enojo hacia Rick, que lo había adoptado, y fue entonces que juró que cuando tuviera la oportunidad lo mataría. Al caer la noche... No sé por qué siempre hago esto, pero bueno. El rey es informado de que no han podido capturar a Pascal, por lo que él le ordena a la Guardia Real que se retire del caso, y cuando el general intenta refutar su orden, el león aparece junto a un grupo de mutantes para decirle que desde ahora ellos se harán cargo del asunto, por lo que el rey les recuerda que solo deben evaluar la situación y no tienen permitido matar a nadie. Al día siguiente, Pascal le muestra a los chicos su disfraz y les informa que va a ir al pueblo a buscar suministros. Además comenta que va a esparcir un poco de medicina para confundir el olfato de los lobos reales. Sin embargo, les deja claro que si no regresa mañana en la noche, pueden encontrarlo en el pueblo de Megiddo. Alice, por su lado, comenta que ella va a recolectar agua, por lo que una vez que están solos, Emilio aprovecha para decir al prota que si quiere regresar a su mundo, debe ayudarlo a derrotar al rey. Sun, al escuchar esto, se niega rotundamente a hacer algo como eso, pero cambia de opinión cuando Emilio le cuenta que si el rey llega antes que ellos, no va a poder regresar nunca a su hogar, y por eso es fundamental eliminarlo antes. Por lo tanto, ahora, Emilio le comenta que el plan es escapar esta noche, mientras Alice duerme, ya que si ella es descubierta por la gente del rey, van a tener muchos problemas. De pronto, Alice ingresa preguntando qué es lo que susurran tanto, por lo que los dos se ponen muy nerviosos. Escapan diciendo que van a cazar algo para comer. Una vez en el bosque, el prota recibe la orden de asustar al jabalí para que Emilio lo mate, pero cuando el príncipe sale del subcondite, se tropieza, por lo que Sur rápidamente se apresura en darle una mano. Por la noche, ambos dejan el refugio tal como lo planearon. Llegan hasta una montaña donde Emilio le comenta al prota que el campamento que están viendo es de los refuerzos. Sun, al resto, le pregunta a qué se refiere, pero de pronto un grupo de bandidos les apuntan con sus armas y les informan que están dentro del territorio Ignaught, por lo tanto son idiotas o quieren morir. El prota, muy asustado, pide explicaciones, por lo que Emilio le confiesa que son sus refuerzos. A continuación, Emilio se presenta ante sus captores diciendo que vino hasta este lugar para hablar con el líder de Ignaught. Por lo tanto, Demetrio le ordena a sus compañeros que bajen las armas, porque le quería consultar al príncipe de Endora, que lo trajo a un lugar como este. Emilio responde que necesita de su ayuda para derrotar a Rey de Zaine. Sus palabras provocaron gran sorpresa en los miembros de Ignaught. Luego vemos que Emilio les revela todo lo que escuchó sobre ellos, ya que está consciente de que ellos son un grupo de renegados que pelean como guerrilleros y que incluso son tan fuertes como Clan Zhu, quienes forman parte de las fuerzas especiales de Delthain. Lois, un tanto molesta, le asegura que si los considera igual que ellos, es obvio que los está subestimando, mientras que Félix, al considerarse insultado, sugiere que mejor los maten. Sus palabras hicieron preocupar al prota, quien les suplica que no lo hagan. Emilio, por otro lado, les asegura que si se unen a él, les compartirá toda la información que tiene. Pero Lois no quiere saber nada sobre formar una alianza, porque después de todo, ya saben toda la información que él podría compartirles. Demetrio, ante esta situación, le preguntó a Emilio por qué está dispuesto a llegar tan lejos para matar a su propio padre. La pregunta del aparente líder de Ignaught hizo poner muy incómodo al príncipe, lo que causó que el suya se burla de él por haber perdido toda la confianza con la que estaba hablando, por lo que Lois, cansada de perder el tiempo, le consulta a su grupo qué piensan hacer con el par de idiotas frente a ellos, ya que quizás podían tomarlos como rehenes, o si no, una mejor opción sería matarlos. Sin embargo, Demetrio está dispuesto a darles otra oportunidad. Para ello le pregunta a Emilio qué piensa hacer después de matar a Rey, aunque en lugar de aprovechar la oportunidad, el príncipe demostró no tener ni idea de lo que hará después, porque aún no lo ha pensado. Pero tras pensar brevemente su respuesta, les asegura que no le interesa nada de lo que suceda, mientras el rey esté muerto. Finalmente, Demetrio, al no quedar conforme con su respuesta, comienza a reírse, de que solo es un príncipe idiota que no está listo para nada. Emilio, furioso con su reacción, decide invocar su arma y lanzarse a por él, aunque Demetrio demostró su gran poder y logró detenerlo sin esforzarse. Por lo tanto, Sun, intentando convertirse en héroe, invocó su arma para salvar a Emilio y luego huir, aunque ese plan solo funciona en su cabeza, porque al igual que su amigo, Demetrio lo detuvo fácilmente. Después, mirando a Emilio directo a sus ojos, le asegura que no tiene intención de ayudarlo, porque en realidad quienes matarán a Rey serán ellos, los Ignaughts, debido a que así podrán controlar que el próximo rey sea alguien que ellos aprueben. Sun, al oírlo, les dice que entonces Emilio les demostrará que puede ser el tipo de rey que ellos quieran, solo que antes tendrán que confiar en su palabra y ayudarlo. Sus palabras hicieron cambiar de opinión a Demetrio, que les revela a los chicos que gracias a lo que dijo el prota, aceptará que se unan a su grupo, aunque tendrán que hacer todo lo que él les diga. Además, le advierte a Emilio que si llega el momento que considere que no será un rey adecuado, ambos quedarán por su cuenta, sin importar lo que hagan. Caso contrario, si demuestra ser quien su amigo dice, entonces se convertirá
convertirá en su espada. Unos minutos después, nuestros chicos son llevados al campamento Ignite, donde se les asigna un lugar para dormir, pero tras quedarse solos, empiezan a discutir entre ellos sobre quién tuvo la culpa de que los capturen. Y aunque Emilio tiene su punto, el prota le asegura que si no fuera por sus palabras, ambos estarían muertos. Además, completamente enfadado, lo regaña por no haber sido capaz de responder ni una de las preguntas que Demetrio le hizo. Debido a esto, Sun le consulta si realmente está intentando matar a Rey, a lo que Emilio responde que sí, porque es la única razón que tiene para seguir viviendo. Seguidamente fueron interrumpidos por Félix, el cual les indica que llegó la hora de chambear. Solo que lejos de lo que los chicos esperaban, el trabajo que se refería a Félix era lavar la ropa de todo el grupo. Aún así, Sun se adaptó rápidamente, mientras que Emilio lo observaba asombrado. De repente, Demetrio llegó al lugar y regañó al príncipe por estar holgazaneando desde su primer día. Luego le indica al prota a Emilio que en este lugar todos son iguales, ya que incluso él tiene que lavar algunas cosas, aunque como ellos son los nuevos, de momento tendrán que seguir las órdenes de los demás miembros, en especial Sun, porque no está acostumbrado al tipo de vida de Endora. Nuestro prota sorprendido le consulta cómo sabe que vino de la superficie. Entre risas, Demetrio le responde que él acaba de confesarlo, porque en realidad solo intentaba engañarlo, por lo que le advierte que se asegure de que nadie más, excepción de los presentes, lo descubran, porque de lo contrario, muchos vendrán a por él. Más tarde, mientras lavaban la ropa, el Yuya, o como se diga, se acercó a cumplir su parte del trabajo, aunque al hacerlo, por accidente cayó a río, donde casi muere ahogado. Tanto el prota como Emilio se preocupan por él, aunque Demetrio los tranquiliza diciendo que es algo que sucede habitualmente, porque el Yuya tiene la peor suerte de todos. Luego se dirige hacia él para consultar si perdió el equilibrio por ver el futuro. Él, un poco avergonzado, responde que sí, ya que sucede habitualmente cuando está en una situación peligrosa o emocional, y por más que piense, Emilio no cree que eso sea verdad. Por otro lado, Sun piensa que es una habilidad genial. Debido a esto, le pide al Yuya que cuente lo que vio. Él le responde que ha visto su futuro en un mundo que no conoce, lo que significa que probablemente sea la superficie. Sun, al escucharlo, se emociona muchísimo, porque cree que eso significa que podrá regresar a casa pronto. Mientras tanto, en otra parte, Pascal se reunió con Alicia, a la cual le preguntó dónde se encuentran Sun y Emilio, pero ella, muy preocupada, le cuenta que cuando despertó, ellos ya habían desaparecido. Sus palabras dejaron un poco sorprendido a Pascal, el cual le indica que los chicos quizás fueron a Babylon, por eso mismo tienen que apresurarse para que los puedan alcanzar. Sin embargo, mientras ellos se toman el trabajo de ir a por los chicos, podemos ver como Emilio y Sun comienzan a pelear a puñetazos luego de una discusión, hasta que al final, ante la atenta mirada de Demetrio, ambos acabaron sin energías. Seguidamente podemos observar que Demetrio y sus compañeros más fieles se disponen a despertar a nuestros chicos con un balde de agua fría, aunque aún luego de recuperar la conciencia, los chicos parecen estar lejos de llevarse bien otra vez. Más tarde, el líder de Ignite analiza la situación actual de su rebelión en contra de Rey, lamentando que casi todos los señores cerca del castillo apoyan a Rey. Por otra parte, Lois opina que es porque la mayoría no conocen el propósito de su organización, quieren verlos fallar. El Yuya interviene quejándose de que eso es culpa de los señores cercanos al castillo, ya que decidieron ser hostiles aun cuando solo quisieran hablar con ellos. Pero Demetrio les pide que dejen de ocupar sus mentes en cosas insignificantes, porque mientras más al norte vayan, encontrarán a menos señores que están del lado de Rey, lo que significa que debería ser fácil reclutarlos. Lois considera que está en lo correcto, ya que todos aquellos que desafiaron a Rey fueron enviados hacia ahí, lo que le hace creer que deben estar hartos de su mandato. Y aunque Demetrio considera que eso es una buena noticia, les confiesa estar preocupado de que no tiene nada de información sobre la Guardia Real. Sin embargo, aquí es donde Emilio es el único que puede ser útil, porque conoce a la Guardia mejor que nadie, y tal como creía Demetrio, el príncipe le revela que la Guardia Real está compuesta por 80.000 hombres, lo que es un número gigantesco a comparación de los soldados de Ignite. Por lo tanto, Demetrio, consciente de esto, les advierte a todos que si se rebelan en este mismo momento, lo más probable es que terminen perdiendo, lo que es inaceptable, porque no quiere provocar muertes sin sentido. Lois está de acuerdo con él, aunque le indica que será una tarea extremadamente difícil conseguir un ejército que iguale ese número, ya que les tomaría demasiado tiempo reclutar a tantos soldados. Ante su intervención, el líder le confiesa que por esa razón es que necesitan de los Zocians, pero Emilio se niega a formar una alianza con ellos, e incluso piensa que Demetrio está demente, porque no se puede razonar con los Zocians. Su líder, un tanto molesto por lo que dijo, le indica que para decir algo así, antes tendría que haber hablado con un Zocians, aunque como sabe que no lo hizo, significa que no puede opinar al respecto. A continuación les cuenta a todos que es muy probable que los Zocians se les quieran unir después de haber sido reprimidos por tanto tiempo, lo que los convierte en unos aliados potenciales muy fuertes. Debido a esto, necesita que Lois se encargue de la negociación. Finalmente, antes de que la reunión se acabe, el prota decidió participar, y al hacerlo reveló un dato muy importante para Demetrio, y es que está muy seguro de que Rey está yendo a Babilonia, y tras salir de la reunión, Lois se lleva a los chicos junto a ella, para poder curar sus heridas. Mientras tanto, ellos solo piensan en que pronto podrán deshacerse del otro, aunque esa posibilidad depende de la decisión que Demetrio tome. Posteriormente nos trasladamos solo por un instante al pasado. Ahí descubrimos el por qué Demetrio tiene tanta alta estima de los Zocians. Para ser breve, desde muy pequeño el actual líder de los Ignite se hizo amigo de un pequeño niño Zocian, llamado Lucio, quien en muy poco tiempo se ganó su confianza y se convirtió en su compañero más leal, el cual lo acompañó en todas sus aventuras, al menos durante algunos años, porque por más que en ocasiones tenían fuertes discusiones, siempre acababan juntos. Pero todo cambió en un abrir y cerrar de ojos, cuando unos tipos que decepcionaban a los Zocians asesinaron a Lucio sin piedad cuando intentaba proteger a uno de los suyos, y Demetrio no pudo hacer nada por él, debido a que era débil.
Desde ese día, Dimitri, al ver morir a su mejor amigo, tomó la decisión de convertirse en alguien muy poderoso para proteger a los que le importan. De vuelta al presente, vemos que nuestros chicos continúan enemistados, aunque deben dormir en el mismo cuarto, por lo que como el orgullo de ambos es muy grande, ni siquiera pueden mirarse a la cara, y en lugar de hablar entre sí, cada uno está sumido en sus pensamientos, analizando si la decisión de que tomara Demetrio será la correcta o no. Al otro día, Sun se reunió bien temprano con el Yuya, con el objetivo de preguntarle sobre lo que había visto de su futuro, pero como él le reveló que no vio nada nuevo, nuestro chico ideó un plan para obligarlo a que tenga una visión. Para ello colocó algunas trampas en el bosque y le llevó a dar un paseo. Como era de esperarse, el Yuya no era tan estúpido, y obviamente no cayó en ninguna de las tontas trampas que Sun colocó. Sin embargo, como desea que el prota deje de molestarlo, finge tener una visión, en donde observó que si Sun encuentra el ave azul de Endora, será capaz de regresar a la superficie. Esto puso muy contento al prota, quien sin dudarlo corrió por el bosque en busca de dicha ave, aunque tras su partida, el Yuya le confiesa a Félix que en realidad no existe. Por otro lado, Imelda y su gente lograron localizar al ejército revolucionario. Debido a esto, planea realizar una emboscada y además capturar al príncipe con vida. De pronto, al percibir que alguien se acercaba, se ocultan rápidamente. Solo que gran sorpresa la que se llevaron al ver que se trataba de Sun. Ante esta situación, Imelda no dudó en un segundo en lanzarse a por él, quien muy preocupado hace lo posible por resistir sus ataques. Aún así, ni con todas sus fuerzas fue capaz de detener al Zocian. Pero cuando todo parecía acabarse para nuestro chico, llegó la persona que menos esperaba. Sí, Emilio interrumpió el combate, justo a tiempo para evitar que el prota muera a manos de Imelda. Seguidamente, mientras combatían, el Warp Relic de nuestro prota evolucionó, lo que les dio ventaja porque su enemigo quedó asombrado con tal suceso. Y aunque ellos lograron herir a Imelda, el Zocian consiguió escapar. Por otra parte, sus compañeros se encontraban luchando con todas sus fuerzas contra los Ignauts, los cuales al darse cuenta que las cosas están saliendo de control y que a su vez están siendo derrotados, deciden escapar de los Zocians lo antes posible, mientras que Emilio y Sun, tras deshacerse de Imelda, regresaron rápidamente hacia el campamento Ignaut. Sin embargo, antes de que puedan llegar, fueron interceptados por Pascal y Alicia, que se encontraba especialmente enojada con el príncipe por haberla dejado atrás. Por su parte, Pascal le revela a Emilio que sus amigos vinieron a rescatarlo, y más ahora que se encuentra rodeado de salvajes, haciendo referencia a los Ignauts, los cuales estaban observando desde muy cerca. Seguidamente, Demetrio y sus amigos se acercaron hacia nuestros chicos para informar que el resto del ejército se dispersó para huir por su cuenta, debido a que la mayoría tenían muchas heridas. Luego, un tanto preocupado, les consulta quiénes son las dos personas a su lado. En especial quiere saber sobre el tipo que no parece un anciano normal. Emilio le confiesa que ellos son amigos y le advierte que no vinieron a pelear, pero Demetrio, por obvias razones, cuestiona esto porque considera que todos sus amigos deben estar asociados al rey. Aún así, como él no deja a nadie de lado sin importar sus creencias, les indica que lo acompañen, porque si se quedan en este lugar, serán hallados nuevamente por los enemigos de antes. Más tarde, tras llegar a un pueblo donde los Ignaus piensan pasar la noche, nuestros chicos se enfrentan a una difícil decisión, porque debía elegir ir junto a ellos o quedarse con sus amigos. A continuación, observamos que Emilio tiene una incómoda conversación con Pascal, quien, asombrado de que realmente esté pensando en matar al rey, cuestiona sus motivos, asegurando que ni siquiera está seguro de que el rey haya asesinado a su padre, el antiguo rey. Es más, le indica que incluso si suponen que los rumores son ciertos, no pueden saber cuál fue la razón de que eso sucediera. Emilio, furioso, le asegura que Dalthain mató a su padre por avaricia, ya que deseaba tener el trono para él solo, pero Pascal insiste en que no tienen pruebas que demuestre eso, por lo que le pregunta si le pidió a Dalthain que le cuente la verdad, y al descubrir que no lo hizo, lo regañó por haber tomado el camino fácil de la venganza, sin antes haber descubierto la verdad. Mientras tanto, el prota tomó la decisión correcta y se encuentra hablando con Alicia, quien lo regaña por no haber detenido a Emilio antes de que se reuniera con los revolucionarios, porque considera que son gente peligrosa. Sun le asegura que en realidad los Ignauts no son tal como piensa, o al menos Demetrio no lo es. Ante su respuesta, Alicia apenada le dice que eso da igual, porque lo que más le dolió fue que no la hayan invitado a ir con ellos. Sin embargo, como el prota es un idiota y comenzó a burlarse de ella, tomó la decisión de marcharse muy molesta. Por otro lado, tras investigar el pueblo, el Yuya descubrió que la Guardia Real no tiene influencia en este lugar. Demetrio, al oírlo, les dice a sus compañeros que eso importa poco, porque no se quedarán por mucho tiempo. Debido a esto, indica que el plan a seguir será, en primer lugar, aumentar su número de soldados, ya que muchos murieron. El Yuya, conforme con su decisión, le consulta qué sucederá con Emilio y Sun, a lo que él confiesa que desea mantenerlos un tiempo más en el grupo, porque al principio puede serles muy útil, sin contar que solo ellos dos pudieran enfrentar a uno de los Trucelten, o como se diga, y salir ilesos. De repente, su pequeña reunión secreta fue interrumpida por los gritos del prota, quien claramente intentaba encontrarlos. Y aunque el tipo de la puerta no estaba dispuesto a revelar que ellos se encontraban ahí, Demetrio intercedió para que dejen pasar a Sun. Posteriormente, el prota les cuenta que sus amigos se quedaron atrás, ya que Pascal y Emilio estaban hablando, mientras que Alicia parecía muy enojada. Debido a esto, tomó la decisión de venir al pueblo. Lois, aprovechando su presencia, le consulta por la identidad de Pascal y Sun. Le revela que se trata de un tipo que antes solía estar en el laboratorio real, o al menos eso es lo que él dijo. Pero un tanto intranquilo, el prota les dice que eso no es lo importante, ya que él necesita llegar a Babilón lo antes posible, porque cree que desde ahí podrá regresar a la superficie. Luego les confiesa que no tiene ni el mínimo interés en pelear o ayudar a Emilio con su venganza, porque solo quiere volver a casa. Demetrio le enseña que el camino hacia Babilón es muy peligroso, ya que no solo debe cruzar un gran cuerpo de agua, sino que tiene que cruzar tierras ocupadas por un grupo peligroso, lo que significa que si da un paso en falso, lo más probable es que muera. El prota le asegura que no le teme la muerte y solo desea regresar a casa
casa porque está muy preocupado por su madre, debido a que su padre nunca está en casa y alguien tiene que encargarse de ella. Su jefe, al escucharlo, saca una orgullosa sonrisa y, dispuesto a brindar su ayuda, le indica que el destino de Ignatz es Babylon, porque al parecer el rey se dirige ahí. Por lo tanto, si quiere puede acompañarlos, aunque no debe esperar que ellos lo protejan todo el tiempo, a lo que respondió que puede protegerse por sí solo. Unas horas después, observamos cómo Pascal logra integrarse fácilmente al grupo revolucionario, gracias a que los dejó fascinados con sus ingeniosos inventos, mientras que Emilio y Sun son llevados a la fuerza por Félix, que necesita de su ayuda para patrullar la zona. Durante su ronda de patrullaje, el prota le pregunta a Félix cuáles son sus motivaciones para derrotar a Rey. Él respondió que la injusticia envuelve a Endora, ya que aquellos que nacen en la pobreza y son perseguidos por su raza, o incluso aquellos que no hicieron nada malo, tienen vidas atormentadas y crueles. Además, le revela que varios de sus camaradas nacieron en esas condiciones. Como Demetrio intenta cambiar el mundo, tomaron la decisión de pelear a su lado. Finalmente, les indica que llegó la hora de dividirse para que puedan cubrir más terreno. A continuación, nos trasladamos al pasado para descubrir la dura infancia de Félix, el cual debía dormir en la calle y comer sobras de la basura, hasta que un día todo cambió con la llegada de Demetrio. De regreso al presente, nuestros chicos y sus compañeros llegaron a la ciudad portuaria Amadeus, lo cual puso muy contento a Sun, porque hacía tiempo que no veía el mar. Y aunque cruzar el canal de Amadeus es el primer paso para llegar a Babylon, Lois revela que antes de cruzar directamente hacia ahí, tienen que hacer una parada en la isla que se encuentra a medio camino, ya que ahí viven muchísimos Zocian, a los que van a intentar reclutar. Sin embargo, como recién al día siguiente partirán hacia ahí, Alicia, Emilio y Sun se disponen a investigar la ciudad con la intención de hacer algunas compras, en especial luego de escuchar los consejos de Pascal, quien les recomendó comprar abrigos porque durante el viaje sufrirán mucho frío. Pero mientras caminaban por la ciudad, se encontraron con Demetrio y Aljudia. Joder, el último nombre no sé cómo pronunciarlo, lo siento. Quienes se dirigen al puerto para hablar con antiguos camaradas que los lleve a su destino al otro día. Y gracias a que se encontraron con los chicos, Demetrio se percató de que el prota aún sigue con su vestimenta de la superficie. Debido a esto, les sugiere buscar un nuevo atuendo que no llame tanto la atención, aunque el Yui interviene diciendo que eso no será necesario. Luego, para sorpresa del prota, le obsequió un abrigo con el que puede cubrir su ropa de la superficie. Unas horas después, tras un largo día de compras, los chicos fueron sorprendidos por un pequeño ladrón que robó el cuchillo de Emilio, el cual sin dudarlo corrió detrás del ladronzuelo para evitar que se lleve su cuchillo. Seguidamente, vemos que Emilio logró atrapar al ladrón, solo que mientras lo regañaba, el prota y Alice le pidieron que se detenga, ya que el pequeño solo quería obtener algo de dinero para sus hermanos. Ante esta situación, Alicia decide obsequiarle un poco de comida al niño, para que pueda compartirla con sus pequeños hermanos. Por lo tanto, tras aclarar el malentendido, los chicos comparten tiempo junto a los niños, lo cual fue aprovechado por Sun, quien disfruta de jugar al baloncesto con ellos. Más tarde, cuando nuestros chicos estaban de camino a casa, bajo la luz de las estrellas, fueron emboscados por una niña de ojos violeta, quien sin mediar palabras los empezó a atacar. Debido a esto, Emilio, sin importar que sea solo una niña, decide lanzarse a por ella con todo lo que tiene, ya que ella está decidida a matarlos. Sin embargo, cuando las cosas se estaban poniendo feas para Emilio y el prota, de repente fueron salvados por Demetrio y el suya, por lo que ahora Demetrio, dispuesto a proteger a sus compañeros, se enfrentó a la pequeña niña, algo que claramente no lo enorgullece. Mientras tanto, el suyo, al percatarse del extraño collar de la niña, le revela al prota y a sus amigos que esa niña es una asesina profesional, los cuales son formados a partir de niños sin padres que nacen con reliquias, y como son comercializados a nobles o a quienes tengan mucho dinero, no pueden saber quién la envió. Lo que sí puede saber es que fue alguien que odia a la familia real, porque su objetivo era el príncipe. Finalmente, aprovechando su gran habilidad con las armas, Demetrio consiguió liberar a la niña del collar que la mantenía prisionera, y al ver sus ojos llenos de temor e incertidumbre por las muertes que causó, le pide que no se quede atrapada en el pasado y solo mire hacia el futuro. Ella, un tanto confundida, le confiesa que no conoce lo que es la libertad. Debido a esto, él le recomienda que busque el significado junto a su grupo, ya que el poder en su interior puede cambiar el mundo. Minutos después, vemos como el prota y sus compañeros regresaron junto al resto de los Ignatz, acompañados por una nueva integrante. Lois, interesada en la pequeña, le pregunta por su nombre, aunque ella decidió ignorar sus palabras. Ante esta situación, Demetrio tuvo que intervenir antes de que Lois se moleste. Por lo tanto, le confiesa que la niña es así con todos. Luego le consulta a la pequeña por su nombre, y ella responde que se llama Misha. Sin embargo, cuando todos estaban alegres y brindando una cálida bienvenida para Misha, o como se diga que estos nombres son muy raros, todo cambió en un segundo, ya que Pascal reveló que piensa marcharse. Seguidamente, vemos que él le cuenta al príncipe que piensa volver al castillo, porque hay algo que desea investigar y necesita de los recursos del laboratorio real, aunque le promete que en cuanto pueda los alcanzará. Al otro día, tras despedir a Pascal, nuestros chicos emprenden su viaje junto a los miembros de Ignatz. Pero vaya sorpresa se llevaron al descubrir el barco en el que van a viajar, ya que parece un traste a punto de destruirse. El encargado del puerto, al verlos tan desilusionados, se disculpa con ellos, aunque les asegura que es la única manera de que los oficiales de la ciudad no los puedan notar. Demetrio, por su parte, le dice que no tiene que pedir disculpas, ya que hizo lo que pudo y considera que es más que suficiente con que haya sido capaz de conseguir un barco en tan poco tiempo. Posteriormente, vemos cómo durante el viaje Félix decide poner a prueba las habilidades de la nueva integrante del grupo, porque quiere comprobar por sí mismo qué tan buena es para el combate Misha, aunque de repente fueron interrumpidos por Lois, quien los detuvo para regañar a Félix, debido a que le advirtió que no use su Warp Relic porque no se encuentra en una batalla real. Luego elogió a Misha por ser capaz de luchar contra el experimento
experimentado Félix, aunque la niña le asegura que en realidad es mucho mejor que él, solo que no le dio tiempo de demostrarlo. Mientras tanto, Asanaga y Alicia los miran asombrados de que sean tan activos incluso estando en un barco, algo que nuestro chico no puede hacer porque los mareos no lo dejan en paz. Pero para su sorpresa, Elhuya se acercó de repente para ofrecerle algo que quizás pueda ayudarlo. Asanaga, cansado de verse tan patético, se comió lo que Elhuya le ofreció sin pensarlo, aunque esa fue una terrible decisión porque se trataba de ajíes muy picantes. Aún así, el prota se quedó fascinado al percatarse de que los mareos desaparecieron instantáneamente. Por otro lado, en la sala del capitán observamos que Demetrio se ríe del príncipe porque, al igual que Asanaga, está sufriendo muchos mareos. Claramente, esto no le hizo nada de gracia a Emilio, quien le exige que ni se le ocurra compararlo con el prota. Luego, le consulta si realmente piensa en domar a los Susians, a lo que él responde que no, porque no es su objetivo, ya que solo desea su ayuda. Pero Emilio no se queda muy contento con esa respuesta y le recuerda a todos los camaradas que salieron heridos en el último combate contra los Susians. Sin embargo, Demetrio le asegura que no todos son iguales a esos tipos, e incluso le revela que la mayoría son más parecidos a ellos dos. Seguidamente le cuenta que los Susians fueron exiliados hasta esta remota isla para que no pudieran escapar, ya que el lugar es como una prisión natural. Unos minutos después, podemos ver que nuestros chicos averiguaron el por qué los Susians fueron exiliados a este lugar cuando quedaron atrapados en una feroz tormenta. Esta situación los obligó a trabajar en equipo para evitar caer del barco por culpa de las fuertes olas. Mientras tanto, los Ignaught comienzan a percatarse de que tendrán una difícil tarea para llegar a la isla de los Susians, y todo se puso aún más complicado cuando Demetrio informó que la tormenta destruyó una de las tablas del casco. Ante este grave problema, Elhuya se ofrece a utilizar su Warp Relic para evitar acabar en el fondo del mar. Posteriormente descubrimos que el Warp Relic de Elhuya fue efectivo porque al menos los ayudó a llegar a tierra firme, aunque el barco no tuvo tanta suerte, ya que quedó destruido completamente, lo que significa que si no obtienen la ayuda de los Susians estarán en aprietos. De repente, mientras Demetrio intentaba ser optimista con la situación, desde el bosque comenzaron a llover flechas y en solo un segundo los chicos estaban rodeados por los habitantes de la isla, por lo que Demetrio, lejos de ponerse nervioso, se dirige hacia el jefe de los Susians asegurando que solo vinieron a hablar. A continuación observamos que todos, con excepción de Lois, fueron tomados como prisioneros y luego los llevaron a la base de los Susians. Allí, el jefe de los nativos les aseguró que oyó rumores sobre ellos, ya que piensa que son los tan famosos Ignaughts, y exige que le digan la verdad de su visita a la isla. Demetrio, con la tranquilidad que lo caracteriza, le confiesa que vinieron porque necesitan que ellos lo ayuden con su fuerza, porque sin ellos no podrán enfrentar al rey. Claramente, sus palabras llamaron la atención de todos los presentes, porque un habitante de Endora está solicitando su ayuda, lo que es muy insultante después de todo lo que les hicieron. Sin embargo, a diferencia de sus súbditos, el líder Susian quiere saber qué obtendrían a cambio de su ayuda, a lo que Demetrio respondió que lo más importante del mundo, libertad y dignidad. Pero lejos de lo que esperaba, su promesa no le interesa al líder Susian, porque los Endoras nunca cumplen con las mismas, y cree que solo lo quiere usar para convertirse en rey. Debido a esto, propuso una condición a cambio de la ayuda de su pueblo, y es que si quiere su fuerza, tendrá que entregar su vida. Además, le advierte que si no acepta la propuesta, entonces todos, a excepción de él, serán asesinados. Aunque, al escuchar esto, los compañeros de Demetrio se ofrecieron rápidamente. Por lo tanto, le advierten a todos que si tocan a su líder, acabarán con sus vidas. Demetrio, a diferencia de lo que sus compañeros piensan, sí está dispuesto a entregar su vida por la causa. Debido a ello, le indica al líder Susian que acepta su trato, con la condición de que ayude a la rebelión sin lastimar a sus amigos. Esta situación dejó a todos sorprendidos, tanto a los Endoras como a los Susians. Pero cuando la vida de Demetrio estaba por acabarse, Lois evitó que lo mataran. Seguidamente, Félix y Elhuya ofrecen su vida a cambio de la de su líder. Esto causa que los Susians presentes exijan que maten a todos de una vez y dejen de perder el tiempo. Al hacerlo, provocaron la ira de su líder, quien con un fuerte rugido obligó a todos que hagan silencio. Luego le pidió a Demetrio que hablen a solas, ya que respeta la decisión que tomó. Por lo tanto, mientras esto sucede, el resto de sus compañeros fueron liberados y llevados hacia un alojamiento, desde el cual los Susians pueden vigilarlos. Durante su estancia en ese lugar, Emilio y Asanaga descubrieron la dura verdad sobre la vida de los Susians, ya que al quedarse sorprendidos de que ellos les teman, Luis les explicó que por más que ellos son muy feroces, no poseen los números suficientes como para enfrentar a los Endoras. Debido a esto, siempre fueron utilizados como esclavos. Luego nos dirigimos con Demetrio, el cual recibió una buena atención de Gradido,
quien lo trató como si fuera un invitado muy importante. Además, para sorpresa de Lignaud, le confesó que aceptará su propuesta y brindará la ayuda de sus hombres, solo que antes necesita saber más de sus verdaderas intenciones, en especial para qué piensa utilizar la ayuda de los Susians. Él responde que puede quedarse tranquilo, porque su plan no es luchar contra el ejército del rey, debido a que desea que su revolución sea exitosa sin derramar sangre. Gradido le confiesa que lo considera un tipo bastante ingenuo si cree que puede lograrlo, aunque cree que es una buena forma de combatir al rey. Después le consulta qué sucederá con el trono, porque si no quiere convertirse en rey, alguien más deberá hacerlo. De lo contrario, la sociedad colapsará. Demetrio le asegura que su plan es elegir a un rey que trate a todos por igual, sin distinciones de riquezas, raza o posición, aunque lamenta que todavía no encontró al candidato correcto. Al otro día, Gradido sorprendió a sus nuevos aliados al obsequiarles un nuevo barco repleto de provisiones para que puedan seguir su viaje, y antes de que los Signaud se marchen, le entregó a Demetrio un elemento especial por si las negociaciones con Delsaine fracasan. El prota, interesado en el regalo, le consulta para qué sirve, a lo que el líder Susian le pide que sople a través del objeto. Al hacerlo, no sucedió nada. Por eso mismo, Asanaga cree que está roto, aunque de repente una pequeña ave azul se posó en su cabeza. Gradido le revela que su raza utiliza esas aves para comunicarse, lo cual dejó muy asombrado a nuestro chico. Posteriormente, los Signaud parten hacia su próximo destino, mientras todo el pueblo Susian los despide. Durante el viaje, nuestro chico comienza a sentir mucho frío, por lo que Emilio se burla de él, ya que no tiene un cuerpo entrenado para soportar bajas temperaturas como el suyo. Pero al oírlo, Luis lo regaña por ser tan engreído, ya que de nada servirá su entrenamiento cuando tenga que atravesar la montaña nevada que se ve a lo lejos. Más tarde, los chicos llegaron a la base de la gran montaña nevada. Allí, Demetrio se reunió con sus otros aliados, quienes le informaron que lograron reunir a más soldados de los que anticiparon en el norte. Estas palabras hicieron muy feliz al líder de Ignaud, porque son buenas noticias, que de hecho ya las necesitaba. Seguidamente le revela a sus aliados que, sin importar el gran número de soldados que tengan, de momento no iniciarán la revolución, porque ahora su prioridad es negociar con el rey. Mientras tanto, Emilio, el cual escuchaba todo desde lo lejos, un poco molesto le indica a sus amigos que es imposible negociar con Delsaine, porque es un rey que no escucha a nadie más que sus pensamientos. Al día siguiente podemos ver que el ejército revolucionario tiene que atravesar una dura etapa de su viaje, la cual consiste en subir la montaña para luego cruzar hacia el otro lado. Como era de esperarse, su travesía se vio interrumpida cuando quedaron atrapados en una tormenta de nieve, que los obligó a acampar por horas hasta que pase. Por lo tanto, Asanaga aprovechó el tiempo libre junto a Emilio para preguntar qué lo motivó a matar a su padre, y aunque él intentó evitar hablar sobre el asunto, nuestro chico fue muy insistente. Debido a esto, Emilio le revela que el rey en realidad no es su padre, ya que su verdadero padre fue asesinado por Delsaine, quien lo hizo con la intención de obtener el trono. Además, Emilio lamenta haber sido tan estúpido como para idolatrar a un tipo que al final traicionó a su padre solo por poder. Nuestro chico le confiesa que ahora comprende el por qué tiene tantos problemas para confiar en la gente, ya que al estar solo en el castillo fue difícil hacer amigos. Pero Emilio le dice que se equivoca, porque en el castillo conoció a Pascal, el único en el que podía confiar. Sin embargo, Delsaine, al descubrir esta amistad, lo sacó del castillo, lo cual alimentó aún más su hambre de venganza. Luego, Emilio sorprendió al prota preguntando qué haría él en su situación, y para el asombro de Emilio, nuestro chico le respondió que haría exactamente lo que él está haciendo, aunque también está consciente de que esto lastimaría a su madre y no le gusta entristecer a sus seres queridos. Por lo tanto, le recomienda pensar en aquellos a los que está entristeciendo con su venganza, entre ellos Alicia y Pascal, e incluso cree que su verdadero padre estaría muy triste con todo esto. Emilio, un poco en shock, le dice que no piensa que su padre estaría triste porque todo lo hace por él, pero Asanaga le pregunta si considera que su padre estaría feliz de que su hijo se convierta en un asesino. Estas palabras hicieron reflexionar al príncipe, quien, al intentar recordar a su padre, no puede ver su rostro, lo que le preocupó un poco. Al otro día, los Signaud continúan con su viaje a través de la montaña Canis. Vaya sorpresa se llevaron al descubrir huellas de dragón en su camino, lo que puede indicar que quizás anda uno cerca de su posición. Esta situación puso muy nervioso al prota, aunque Lois le asegura que no tiene nada que temer después de todo lo que han pasado para llegar a este lugar. De pronto, mientras Elhuia investigaba la huella del dragón, la nieve bajo sus pies se destruyó, provocando que caiga hacia una gigantesca grieta. Por lo tanto, sus compañeros no tuvieron más opción que bajar hacia allí con el objetivo de salvar a su amigo. Asombrosamente, Falarion fue de gran utilidad en la cueva porque tiene la habilidad de buscar los Warp Relic de las personas. Debido a esto, se encargó de guiar a todo el grupo hacia Elhuia, pero
pero tras avanzar un momento, fueron emboscados por el dragón de la cueva, quien al parecer no tiene ánimos de recibirlos amablemente, y por eso mismo comenzó con sus ataques. Ante esta situación, Demetrio le indica a sus súbditos que huyan lo más lejos posible, porque sin Elfia no tienen oportunidad contra la bestia. Sin embargo, se llevaron una terrible sorpresa al descubrir que en realidad eran dos los dragones que habitaban la cueva, aunque cuando las cosas se habían puesto demasiado peligrosas para el grupo, Falarion evolucionó convirtiéndose en un dragón de fuego que los protegió a todos de los demás dragones. Seguidamente, mientras soportó los ataques de hielo, Falarion trasladó tanto al prota como a Emilio y Alicia hacia una dimensión alterna donde puede hablar con ellos. Allí, Alicia se quedó en shock cuando descubrió que en realidad Falarion era su padre, quien le revela que esperó mucho tiempo para hablar con ella, ya que ahora es un simple espíritu que no tiene cuerpo. Luego le cuenta la historia de cómo acabó en esa situación. Él recuerda cómo en sus días de juventud hizo su vida como un cazador que arriesgaba su vida constantemente para mejorar sus habilidades, pero cierto día, como se podía prever, se encontró con un monstruo muy poderoso que puso su vida en riesgo. Aunque cuando se había resignado a morir, su Warp Relic evolucionó con gran poder para destruir a dichos monstruos, y desde entonces se obsesionó con ganar más poder para evolucionar su Warp Relic, al menos hasta que conoció a su madre. Debido a esto, como la familia era lo más importante, se alejó de su sueño de ser cazador y se convirtió en albañil. Solo que un día, unos bandidos tomaron la vida de su madre, y esto lo llevó a tomar la peor decisión de su vida, porque, cegado por su sed de venganza, la dejó cuando ella aún era muy pequeña y se fue tras los bandidos. Pero cuando logró su venganza, la Warp Relic evolucionó por tercera vez y atacó su propio cuerpo, lo que lo convirtió en una Warp Relic viviente que ahora vive junto a ella. Finalmente le cuenta que su personalidad siempre duerme dentro de Falarion y solo puede despertar cuando ella está en peligro. Además, aprovechó el momento para disculparse con su hija, a quien le promete que siempre estará a su lado. A continuación, los chicos regresaron a la cueva, donde Demetrio les preguntó qué sucedió, y ellos le aseguraron que tampoco tienen idea. De repente, Elfia regresó como si nunca se hubiera marchado, aunque acompañado de un pequeño dragón, el cual le curó sus heridas. Debido a esto, después de reunir a la familia dragón, los Ignaud abandonaron la cueva e intentaron continuar con su camino, pero mientras lamentaban que aún les queda un largo recorrido, fueron sorprendidos por los dragones, quienes los llevaron volando hacia el otro lado de la montaña. Horas después, cuando Ignaud se encontraba acampando y planeando sus siguientes pasos alrededor de una fogata, Elfia se desmayó repentinamente. Luego, cuando logró despertar, Elfia, muy apenado, les dio terribles noticias, ya que reveló que en su visión pudo ver que los eventos venideros son bastante ominosos, debido a que los poderes que preservan Endora se han perdido, lo cual llevó al mundo al borde de la destrucción. Sus palabras dejaron a todos extremadamente preocupados, aunque Lois intentó disminuir la tensión asegurando que eso es imposible, porque no pueden imaginar algo que sea tan poderoso como para destruir el mundo. Por otra parte, vemos como Delsaine recibe noticias sobre Babel de la boca de su jefe del laboratorio real, quien le asegura que sabe cómo restaurar Babel, solo que necesita más tiempo para hacer ajustes de último momento. El rey, confiando en él, le confiesa que eso no sería un problema porque ya esperó demasiado, lo que implica que esperar un poco más no marcaría ninguna diferencia. De repente, la reunión fue interrumpida por Ibelda y sus compañeros, los cuales le informan al rey que Ignaud logró aliarse con los Oceans de la isla. Esta noticia sorprendió mucho al rey. Aún así, no le dio demasiada importancia, ya que lo que más atrajo su interés fue la cicatriz en el cuerpo de Ibelda, a quien regaña porque solo le había ordenado seguir a Emilio y a los otros, lo que significa que no tiene permitido luchar. Como era de esperarse, esto no le hizo demasiada gracia al Socian, quien nada más salir de la sala del rey le confesó a sus compañeros que está cansado de soportar los malos tratos de todo. Debido a esto, ahora siente mucha curiosidad del por qué Delsaine está tan obsesionado con Babel y la superficie. Por lo tanto, les revela que ahora quiere averiguarlo por sí mismo. Al día siguiente, podemos ver que Lois decidió apartarse de sus amigos un momento, ya que nadie podía ver lo que estaba haciendo, porque aparentemente estaba traicionando a sus compañeros al enviar información a otros Socians sin que ellos lo sepan. Mientras tanto, Emilio y Asanaga pelean como siempre, debido a la discusión frecuente que tienen, ya que el prota está en contra de que él quiera asesinar al rey solo por venganza, pero Emilio cree lo contrario. Además, le exige que no se entrometa en sus asuntos, porque solo es un forastero a quien ni le interesan los problemas de Endora. Sin embargo, Asanaga le dice que es un estúpido y le pregunta si olvidó las advertencias del padre de Alicia, quien les informó sobre cómo las personas, al ser consumidas por su odio, se quedan atrapadas en una reliquia de distorsión. Emilio le asegura que a él no le sucederá, porque no dejará que ocurra, y luego se lo quita de encima dando un empujón. Esto provoca que el prota, cansado de su arrogancia, le diera un fuerte puñetazo
peso en el rostro, aunque a diferencia de lo que Asanaga creía, tomó la decisión de no devolver el golpe, lo cual causa que el prota se enfureciera aún más y se marchara. Por otro lado, Pascal, junto a un amigo científico llamado Joseph, comprobó que su teoría era cierta, ya que la distorsión de partículas está disminuyendo por todo Endora, lo que implica que habrá grandes problemas muy pronto, entre los cuales quizás la propia Endora será destruida. De pronto se percató de algo muy curioso en el informe que está leyendo, ya que la disminución de las partículas comenzó al mismo tiempo que Del Saine tomó el trono. Ante esta situación, cree que para averiguar lo que sucede, tendrá que viajar hasta Babylon para hablar directamente con el rey, y como necesita llegar a tiempo, Joseph le enseñó en lo que estuvo trabajando secretamente, un vehículo muy veloz que puede llevarlos a ambos hacia Babylon antes de que el rey llegue a la ciudad. Mientras tanto, en Babylon, el rey indica a sus científicos que llegó el momento de abrir la puerta hacia el otro mundo. Por otra parte, vemos como los Signaud no están tan lejos de llegar a Babylon. Esto puso muy alegre al prota, quien ansía poder regresar a su mundo. Al percatarse de la fascinación de los chicos, al observar la magnitud de la ciudad, Elhua les cuenta que en el pasado fue una próspera ciudadela, aunque, como pueden ver en los alrededores, ahora solo quedaron leyendas sobre demonios que residen en el lugar, y que además es una ciudad conectada a la tierra de los muertos. Luego, les revela que existen 4 entradas hacia Babylon. Justamente son las 4 grandes torres que pueden observar a lo lejos, aunque solo una de ellas conecta con Babel. Por lo tanto, asumiendo que el mapa que obtuvieron en la tienda de antigüedades sea legítimo, cree que la entrada que conecta con Babel es la Torre del Sur. Sin embargo, al llegar a dicha torre se sorprendieron al saber que debían utilizar una llave para abrir la puerta. Asanaga, en lugar de ponerse a buscar, comienza a quejarse de que cómo carajo van a saber cuál es la llave, cuando ni siquiera tienen idea de cómo se ve. Pero, a diferencia de él, Emilio, nada más llegar, observa atentamente a su alrededor y concluyó que la llave es una extraña piedra colocada sobre otro gran trozo de roca. Y tras recoger dicha piedra, el príncipe consigue abrir la puerta que, en teoría, los llevaría hasta Babel. Posteriormente, al descender por unas misteriosas escaleras y atravesar un extenso pasadizo, hallaron huellas recientes, lo que les hace pensar que tanto Del Saine como sus hombres están cerca. El prota, preocupado por esto, les pregunta si existe otra manera de llegar a Babel antes de que sea demasiado tarde, aunque Félix respondió que no, ya que ahora deben trepar el muro de piedra frente a ellos, por lo que observamos que todos, con excepción de Asanaga, escalan el muro sin quejarse. De repente, cuando nadie lo esperaba, Emilio resbaló, solo que antes de estrellarse contra el suelo, fue salvado por el prota, quien se rió de él por haber tenido que salvar su vida. Minutos después, cuando los Signaud creían haber superado la prueba más difícil, vaya sorpresa se llevaron al descubrir que tras escalar el muro, ahora deben atravesar un gigantesco laberinto. Pero mientras todos descendían del gran muro de rocas con la intención de ingresar al laberinto, tanto Emilio como Demetrio se quedaron atrás. El líder de Ignaud aprovechó para hablar con el príncipe sobre lo que piensa hacer después de asesinar al rey, aunque, como la primera vez que se le preguntó, Emilio no fue capaz de brindar una respuesta. Esto enfureció a Demetrio, quien le recuerda que su revolución no derramará sangre. Por eso mismo, le advierte que ni se atreva a sacar su espada antes de que él tenga la oportunidad de hablar con Del Saine. Al escucharlo, Emilio, sin aceptar ni negar que seguirá sus órdenes, le confiesa que solo busca vengarse de aquel que asesinó a su padre, y luego bajó al muro para reunirse con el resto. Y mientras ellos se disponen a salir con vida del laberinto, por otro lado, observamos que Gradido ya reunió parte de sus hombres para emprender un viaje en barco con la intención de preparar el ejército revolucionario por si el plan de Demetrio falla. De vuelta con los Signaud, podemos ver que lograron atravesar el laberinto con éxito, lo que les permitió encontrar la tan ansiada entrada, que los llevará a Babel. Emilio, recordando las palabras de Demetrio, se dispuso a tomar la delantera y llegar antes que ellos ante Del Saine. Pero de repente, cuando nadie lo esperaba, fueron emboscados por Socians que sirven al rey. Debido a esto, Emilio y Asanaga se enfrentan otra vez a Ibelda, mientras que Demetrio tiene que encargarse de Guidoro. Por otra parte, Misha tuvo que pelear contra Vestuls, porque Félix se estaba encargando de derrotar al miembro restante de los Truculent. Seguidamente, observamos que Ibelda confiesa estar muy enojado con el prota y el príncipe, porque le hicieron una gran herida en su cuerpo, lo que significa que ahora planea hacerlo sufrir un dolor todavía mayor. Pero lo que él no sabe es que Emilio no tiene ni la menor intención de combatir, ya que su único objetivo es alcanzar a Del Saine. Y tras intercambiar algunos golpes, donde el Warp Relic del príncipe evolucionó, Emilio encontró la oportunidad perfecta para escabullirse hacia la entrada de Babel, debido a que Elhua los protegía de los ataques del Socian. Como era de esperarse, al ver que su amigo se disponía a ingresar a Babel antes que el resto, tanto Asanaga como Alicia van tras él. Mientras tanto, Elhua se encargó de distraer
a Imelda para hacerle perder el tiempo, aunque lo que no esperaba era lo que sucedería, porque Lois, aprovechando su distracción, destruyó lo que lo protegía de los ataques del Zosian. Sí, sorpresivamente estaba siendo testigo en primera persona de la traición de aquella que consideraba su compañera, la cual le confiesa que vendía información sobre los Ignauts para ganar mucho dinero, que le ayuda a mantener a toda su familia lejos de la tragedia. Además, le asegura que nunca tuvo la intención de participar en la revolución, porque considera que solo pueden realizarla aquellos que no tienen nada mejor que hacer. Posteriormente, se dispone a terminar con la vida de Elhuia, aunque antes de hacerlo, fue detenida por Demetrio, quien le asegura que ganaría más si lo mata a él en lugar de a Elhuia. Para sorpresa de la traidora, Demetrio le asegura que siempre supo que se había aliado con los Truculent, o al menos lo sospechaba, hasta que, nada más ser emboscados, acabó confirmando dichas sospechas. Debido a esto, le asegura que no se contendrá si planea atacar. Mientras tanto, Asanaga regaña a Emilio por haber traicionado a sus amigos. Además, le asegura que no piensa ayudarlo con su venganza, ya que, al igual que Demetrio, cree que lo mejor sería que, antes de matar a Delsaine, hable con él. Sin embargo, el príncipe, muy enojado, le asegura que él no sabe nada de su vida, y luego le da un fuerte puñetazo para evitar que lo siga hacia Babel, donde los científicos le informan al rey que pronto se abrirá la puerta, aunque le advierte que solo será por un tiempo limitado. Pero antes de que eso suceda, Emilio llegó a Babel a los gritos para indicarle al rey que se acerca su fin. Por otro lado, Lois y Demetrio comienzan a pelear. Durante el combate, Lois le asegura a su rival que ha llegado su hora de morir, aunque él no cree que esté en lo cierto. De revuelta con Emilio, podemos observar su enojo y frustración al ver que Delsaine ni siquiera sacó su arma por más que está amenazando su vida. Seguidamente, el rey le consulta qué piensa hacer después de matarlo, porque supone que ya ideó un plan para evitar que una gran catástrofe azote Endora cuando se quede sin un rey. Pero como Emilio no sabe qué responder, su rey le indica que en realidad el verdadero motivo de su venganza es tomar el poder que tanto anhela, por más que no lo quiera admitir. A continuación, podemos ver que en la puerta de Babel, los Ignaud tienen que separarse por obligación, debido a que Imelda planea destruir Babel. Por lo tanto, Demetrio le ordenó tanto a Félix como a Misha que vayan tras el Zosians, mientras que él y Elhuia se van a encargar de Lois. Esto fue tomado por un insulto por la traidora, quien le asegura a su antiguo líder que se arrepentirá de enviar a sus soldados lejos del combate, mientras que él, tras detener un fuerte ataque con su cuchillo, le pregunta si todo el tiempo que pasó junto a los Ignauts fue solo una actuación, en especial aquella vez que lo salvó de que Gradido lo asesine en la isla. Ella, al escucharlo, se quedó muy conmovida, al punto en que ni siquiera fue capaz de responder. Por eso, Elhuia lo hizo por ella, diciendo que sabe muy bien que nada de todo lo que han vivido fue una mentira. Pero Lois, aún dudando de lo que realmente siente, les asegura que todo fue una actuación para ganarse su confianza, y que en realidad lo que más le gustó de ellos es que eran demasiado idiotas como para descubrirla. Debido a esto, les advierte que ahora se tienen que preparar para morir cruelmente. Sin embargo, sus palabras fueron una terrible mentira, ya que tras lanzarse por Demetrio, no pudo concretar su amenaza, aun cuando el líder de los Ignauts no quiso protegerse, por lo que Demetrio, al mirar sus ojos, le asegura que ya está muerta por dentro, y lamenta que haya tenido que matar su corazón para llegar tan lejos. Ella, al bajar su arma y al borde de las lágrimas, le confiesa que la verdad es que está sufriendo mucho, porque esta situación no le gusta para nada, ya que no se considera igual a los Truculents, quienes son los perros que hacen todo el trabajo sucio del rey, y aunque al principio su revolución sin sangre le era indiferente, porque consideraba que solo eran sueños estúpidos de un noble, con el tiempo comprendió que estaba muy equivocada, y poco a poco empezó a creer en su sueño, o al menos fue así hasta que el príncipe y sus amigos aparecieron. Ellos la hicieron regresar a la cruel realidad, en la que se dio cuenta que su lugar no era con los Ignauts, sino con los Truculents. Aún así, lejos de lo que esperaba, sus compañeros demostraron mucha amabilidad con ella, y más cuando la vieron llorar. Pero Demetrio, tras darle unas palabras de aliento, les recuerda a ambos que no tienen tiempo que perder, porque deben ir a Babel. Por otra parte, Emilio intenta acabar con Delsaine, al cual le reclama que le quitó todo lo que apreciaba, ya que le robó la vida de su padre, y además forzó a Pascal para que se aleje de su lado. De repente, Asanaga y Alice interrumpieron el combate, provocando una gran sorpresa en el rey, quien está interesado en el prota. Mientras tanto, vemos que Imelda enloqueció, y cansado de que sus estúpidos compañeros lo retrasen,
encontrasen, tomó la decisión de quitarle la vida tanto a Beothel como a Bestuls, quienes se encontraban heridos, aunque lo que no esperaba es que tras hacerlo, Guidoro llegaría al lugar y, después de percatarse de la situación, lo iba a regañar por haber asesinado a sus compañeros. Ivelda se excusa diciendo que era muy necesario hacerlo, porque al final de todo, cuando Delsaine se marcha a la superficie, ellos quedarán a la deriva, lo que implica que cada uno tendrá que volver a su antigua vida. Pero como Guidoro no está de acuerdo con sus pensamientos, al traicionero de Ivelda no se le ocurrió mejor idea que atacar antes de que él decida hacer lo mismo. A continuación, nos dirigimos con el jefe científico del rey, el cual, tras interactuar con Babel, consiguió hacerla funcionar otra vez. Debido a esto, le advierte al rey que pronto la puerta se abrirá. Emilio, al escucharlo, cree que Delsaine planea huir hacia la superficie. Por esa razón, le asegura que no piensa dejarlo ir, porque lleva mucho tiempo preparándose para este momento. Sin embargo, su combate fue nuevamente interrumpido por Asanaga, quien le exige al rey que les cuente toda la verdad, porque quiere saber la razón de que haya asesinado al padre de Emilio. De repente, cuando Delsaine bajó sus armas y estaba dispuesto a cumplir con su petición, fueron sorprendidos por Ivelda, el cual, luego de quitarse de encima a Emilio, tuvo que acabar con el rey, cuando él intentó proteger a su hijo. Seguidamente, la puerta de Babel se abrió. Por esta razón, Ivelda, antes de luchar contra el prota y Emilio, decidió huir a la superficie, aunque al atravesar la puerta fue consumido cruelmente por la misma, lo que provocó el cierre de Babel. Tras su muerte, Asanaga se quedó sorprendido de lo que le podría haber sucedido lo mismo. Aún así, considera que sus pensamientos no son tan importantes como para priorizarlos antes que la vida del rey. Por eso, rápidamente se dirige junto a Emilio, quien está angustiado por su padre. Al final, ante la atenta mirada de todos los presentes en Babel, el rey Delsaine perdió su vida, lo que causó gran tristeza, en especial en aquellos que lo respetaban por su reinado, entre ellos Pascal y Joseph. Posteriormente, tras encargarse del cuerpo del rey, Pascal y Joseph intentan averiguar qué sucedió con Babel, aunque para eso el anciano sugiere que la mejor opción es regresar al laboratorio real para usar los planos de la máquina y localizar los fallos. Joseph está de acuerdo con él, solo que al revisar su vehículo descubrió que se quedaron sin combustible para regresar rápido hacia el laboratorio real, lo que es muy lamentable. Ante esta situación, Pascal le indica que tendrán que regresar junto al resto, aunque hasta que eso suceda, tienen tiempo para determinar por qué bajan las partículas warp. Su ayudante le confiesa que tiene una gran duda, y es que si ahora que Babel está extinta, influye en algo que provoca el descenso de las partículas warp. Por lo tanto, Asanaga y Emilio se reúnen para comer un par de manzanas, ya que llevan varias horas sin comer. Sin embargo, un apenado Emilio le confiesa al prota que lamenta no poder cumplir su promesa de ayudarlo a volver a su hogar, pero el prota le asegura que en realidad fue él quien rompió primero la promesa que los unía, cuando se negó a ayudarlo con su venganza e incluso lo detuvo de asesinar a su padre. Emilio, al escucharlo, le dice que tiene razón. Por lo tanto, está bien que no regrese a su casa, porque no se lo merecía. Esto obviamente hizo enfurecer al prota, quien lo regaña por ser tan idiota, ya que quien empezó con este asunto de las promesas fue él. Al final, tras hablar sobre sus sentimientos, Emilio le confiesa al prota que, aunque de cierta manera consiguió su venganza, por más que no fue el responsable de la muerte del rey, no está tan feliz como lo esperaba, porque lo único que siente ahora es tristeza por haber perdido al hombre que tanto idolatraba. Además, comenzó a pensar en que quizás estaba equivocado y que realmente no fue Delsaine la persona que mató a su padre, tal como lo dijo Pascal. Pero Asanaga, cansado de verlo tan depresivo, le exige que se deje de tonterías y diga algo que lo haga enfurecer, como lo hace siempre. Y como Emilio no está de ánimos, nuestro chico también decide hablar del pasado, solo que no de cosas tristes, sino de todas las aventuras emocionantes que han vivido juntos, ya sea como compañeros o como enemigos. Al igual que la primera vez que se encontraron con los Ignauts, donde por una estúpida discusión casi se matan a puñetazos, o de la vez que lo salvó de que Ivelda lo asesine. Finalmente, luego de una larga charla entre ellos, podemos ver que ahora Emilio está un poco más animado, y por eso mismo, frente a la puerta de Babel, le preguntó al prota qué piensa hacer ahora. Nuestro chico le asegura que lo mismo de siempre, o sea, regresar a casa, debido a que no piensa rendirse tan fácil. Además, cree que quizás Babel no es la única forma de volver a la superficie. Mientras tanto, planea seguir conociendo personas y viviendo nuevas aventuras, las cuales transformará en una novela cuando regrese a casa. De pronto, son interrumpidos por Alicia, quien les confiesa que lleva horas buscándolos, porque les quería informar que es momento de reunirse con el resto. Por otro lado, Gradido le revela a su gente que Delsaine murió, lo que significa que todo ha cambiado. Debido a esto, sin importar lo que suceda, tendrán que trabajar en grupo junto a los
Ignaughts. De regreso a Babel, observamos que Pascal y Joseph hacen lo posible para averiguar cuál es la falla de la máquina, aunque ninguno puede encontrar el error, porque aparentemente todo funciona con normalidad. Pero lo que más llama la atención de Pascal es que no hay ni una señal de lo que sucedió con Imelda, porque no existe evidencia de que haya sido enviado a la superficie. Y aunque no puede saber con exactitud lo que ha pasado, considera la posibilidad de que quizás el camino fue bloqueado desde la superficie. De pronto, mientras ellos estaban muy emocionados, debido a que cada vez tienen más cosas que investigar, fueron interrumpidos por Alicia, quien les trajo algo de comida para que se tomen un descanso. Durante dicho descanso, tanto Pascal como Alicia confiesan que están muy preocupados por la depresión de Emilio, aunque lamentan no poder ayudarle de ninguna forma, porque él está perdido en sus propios pensamientos. Seguidamente, Asanaga se acercó a ellos para consultar cómo va la investigación, a lo que Pascal, un tanto triste, le revela que no tienen ni tiempo ni recursos para investigar más, y luego se disculpó con nuestro chico por no ser capaz de enviarlo a la superficie. El prota, con una gran sonrisa, le asegura que no tiene de qué preocuparse, porque esto no significa que jamás vaya a volver, ya que confía en que en algún momento él y Joseph conseguirán arreglar a Babel. En caso contrario, buscará otra forma de ir a la superficie, pero le confiesa que ahora mismo eso no es su prioridad, ya que debe encargarse de animar a alguien que está muy deprimido y no puede marcharse como si nada. Por otra parte, Demetrio le cuenta a Emilio que tras la muerte del rey, algunas regiones se están alocando. Esto preocupó al joven príncipe, aunque no demasiado. Emilio le consulta cuál será su siguiente paso, ya que él, con la muerte de Delsaine, perdió el único propósito de su vida y quiere saber si es que no le sucedió lo mismo, porque ahora su revolución terminó. Pero Demetrio le asegura que no terminó. Por el contrario, su propósito recién está comenzando, debido a que el desorden del país solo aumentará más y más, lo que provocará tanto desolación como caos, porque los dueños de tierras se enfrentarán a otros con la intención de expandir sus territorios, por lo que, mientras esto suceda, los Ignaughts tendrán mucho trabajo. Seguidamente, le revela que el próximo paso empezará cuando Pascal y Joseph terminen de investigar Babel. Debido a esto, quiere saber si seguirá llorando por los pasillos o de una vez superará la muerte de su padre. Tras su partida, Asanaga llegó confesando al príncipe que estaba muy aburrido, por lo que le ofreció entrenar un poco. Sin embargo, Emilio, aún pensando en las palabras de Demetrio, rechazó su invitación diciendo que ahora no tiene ganas de perder el tiempo con él. Pero Asanaga estaba muy lejos de rendirse y le consulta qué rayos le sucede. Además, se queja de que incluso se lo pidió de buena manera. Esto hizo enfurecer al príncipe, quien le pregunta por qué está tan tranquilo si no consiguió regresar a casa. El prota le asegura que no está para nada tranquilo, aunque considera que no sirve de nada quedarse deprimido pensando en qué habría pasado si hubiera logrado volver a casa. Además, se burla de Emilio, indicando que no piensa ser un inútil como él. Y gracias a esto, nuestro chico consiguió lo que buscaba, porque al hacer enojar al príncipe, rápidamente comenzaron a pelear usando sus Warp Relic. Por otra parte, Demetrio le indica a sus hombres que pronto irán hacia los pueblos cercanos para conseguir raciones y suministros. De repente, son interrumpidos por Lois, quien les confiesa que ha pensado dejar los Ignaughts porque los traicionó cuando más confiaban en ella. Solo que antes de que se marche, sin permitir que sus antiguos compañeros digan algo, fue detenida por el ave mensajera de los Socians, los cuales solicitaban la ayuda de los Ignaughts debido a que la isla fue rodeada por naves armadas. Mientras tanto, observamos cómo un idiota que forma parte de la flota de barcos que se dirigen a la isla Socians se autoproclama dueño de la misma, lo que significa que todos los habitantes de la isla se transformarán en sus esclavos. Por otro lado, descubrimos que todos los aldeanos del reino están muy preocupados porque el país se está desmoronando. Además, por la falta de autoridades y la falta de guardias, podemos ver que muchos ladrones aprovechan la ocasión para aterrorizar a los comerciantes. De regreso con los Ignaughts, tras escuchar lo que sucede con los Socians, Demetrio les dice a sus súbditos que ahora tendrán que calmar las revueltas antes de que empeoren, pero antes de que se pongan en marcha, quiere asegurar que nadie les impedirá irse o quedarse en los Ignaughts, ya que quizás algunos no estén de acuerdo con los planes actuales. Lois, quien fue la primera en querer marcharse, le confiesa a su líder que cambió de opinión y desea quedarse para apoyar a los Ignaughts. Además, cree que es una forma de pagar por sus pecados brindando sus servicios, aunque estará de acuerdo en que ni siquiera la vayan a considerar una camarada, porque está consciente del terrible error que cometió. Aún así, intentará hacer todo lo que esté a su alcance para ayudarlos. Ante sus palabras, todos se quedaron sorprendidos, esperando lo que Demetrio tenía para decir, a lo que él le asegura a Lois que nada de esto es necesario, porque no existe ni un momento en su vida en la que no haya confiado en ella. Y mientras casi todos estaban felices con su reincorporación a los Ignaughts, Misha, un tanto celosa por su cercanía con Demetrio, le asegura que mantendrá un ojo puesto en ella. Por eso mismo, le advierte
que si intenta hacer algo extraño, lo sabrá de inmediato. Posteriormente, regresamos con Asanaga y Emilio. Allí, observamos que nuestro chico fue capaz de derrotar al príncipe, o al menos eso creía cuando hizo volar su Warp Relic, aunque estaba muy equivocado, porque Emilio no necesita de un arma para derrotarlo, y lo dejó bien claro cuando con tan solo un movimiento lo envió hacia el suelo. Al final, luego de regocijarse de su victoria, se disculpó con Asanaga, porque todo este tiempo estuvo siendo demasiado ciego al no percibir que él solo intentaba animarlo para ayudarlo a olvidar su depresión. Y por más que eso sea verdad, Asanaga lo niega. Además, le exige que deje de ser tan gruñón y fanfarrón, pero lo que más le pide es que deje de aferrarse al pasado. Nuestro chico piensa que debería ser un poco más positivo, ya que antes de la muerte de Delsaine solo pensaba en vengarse y ahora solo habla de arrepentimiento, lo que significa que está obsesionado con su pasado. Por lo tanto, en tono de burla, le indica que al parecer tendrá que llamarlo el príncipe deprimente, debido a que siempre está triste y nunca sonríe. Emilio, lejos de lo que Asanaga esperaba, le asegura que tiene razón. Al escuchar esto, nuestro chico se desespera pidiendo disculpas y le indica que quizás se excedió un poco, pero Emilio le revela que le da la razón con lo primero que dijo, sobre que está obsesionado con el pasado, aunque en realidad eso es debido a que no tienen ni la más mínima idea de lo que ahora tiene que hacer, porque no sabe cómo se supone que tiene que vivir. El prota, con una sonrisa, le recomienda moverse hacia el futuro y solo hacer lo que pueda llegado el momento, como lo hace todo el mundo. Finalmente, gracias a las palabras del prota, Emilio se animó un poco y muy emocionado se dirigió junto a los Ignauts con la intención de solicitarles un favor. El príncipe le confiesa a Demetrio que desea unirse a Ignauts de manera oficial, ya que luego de su largo viaje donde vio la pobreza de la gente, el trato injusto que reciben y las circunstancias que forzaron estas injusticias, quiere hacer algo por las personas que sufren, aunque al no tener poder no podrá hacer nada por sí solo. Demetrio, al oírlo, sonríe orgulloso y le confiesa que debería dejar de hablar tonterías porque ya los ayudó durante mucho tiempo, lo que significa que desde hace tiempo lo considera uno de ellos. Nuestro chico, muy emocionado por las palabras del príncipe, les indica que si él se unió, también quiere formar parte de Ignauts. Misha, fiel a su estilo frío y cruel, le asegura que en realidad él no es necesario, aunque claramente no tiene el mismo pensamiento que el resto del grupo, quienes sí aprecian la ayuda de Asanaga, solo que les divierte ver cómo Misha lo molesta. A continuación, Pascal, Joseph y Alicia los interrumpe indicando que ahora tendrían que regresar a la capital, porque ya investigaron todo lo que tenían pendiente sobre Babel y llegaron a la conclusión de que esta vez el problema se originó en la superficie, debido a que al parecer hay algo similar a un candado evitando que se abra la puerta del otro lado. Sin embargo, no pueden determinar la causa de que haya creado dicho candado, porque podría ser un humano o simplemente algo natural, por lo que si desean realmente enviar al prota de regreso a su hogar, tendrán que ir al laboratorio real para investigar más. Demetrio, tras oírlo, le indica a todos que entonces su plan ahora está trazado, porque deben volver a la capital llevando el orden a las regiones por las que pasen, y como era de esperarse, sus compañeros están muy emocionados de seguirlo allá donde vaya. Unos días después, los Ignauts llegaron justo a tiempo a un pueblo que estaba siendo saqueado y, tras derrotar a los idiotas que le robaban a los que menos tenían, se encargaron de atender a los heridos. Más tarde, gracias a esto, recibieron una comida de agradecimiento por parte del anciano líder del pueblo, quien se llevó una grata sorpresa al descubrir que ellos eran los Ignauts. Demetrio le revela que, en realidad, ya dejaron atrás su idea de ser el ejército revolucionario y ahora marchan hacia la capital calmando el caos en Endora. El anciano, sorprendido, le consulta si en otros lugares está sucediendo lo mismo que en su pueblo, y él responde que sí, más aún desde que el rey Delsaine fue asesinado, ya que los señores de las distintas regiones aprovechan el caos del país para expandir sus territorios. Asanaga lo interrumpe y le asegura al anciano que al menos su pueblo no tendrá que preocuparse más, ya que ellos alejaron a los tipos malos, pero el anciano, muy apenado, le dice que eso no es cierto, debido a que cuando ellos se marchen, es muy probable que los saqueadores regresen. Emilio, al escucharlo, lamenta que tenga razón y asegura que ahora lo mejor sería buscar una persona en la que el pueblo pueda creer, ya que se sienten desamparados. El anciano inocentemente propone que esa persona sea él, un príncipe que valora e intenta entender a las personas del reino, y por más que esto sorprendió a Emilio, lo agradeció por haberlo elogiado de esa manera. Mientras tanto, el señor de la región se encuentra muy enojado en su castillo, quejándose de que hayan aparecido los Ignauts, porque por su culpa, otros están conquistando sus territorios. Seguidamente le exige a su capitán que le ordene a los soldados ir otra vez al pueblo tan pronto estén listos, pero de repente, sin que se lo espere, descubrió que su capitán había sido asesinado por un Socians, quien desde las sombras le indica que si tanto odia a los Ignauts, podrían trabajar juntos.
ambos. Al otro día, Emilio le revela a Demetrio y a sus compañeros que planea ir a hablar con el señor de la región para evitar que ataque al pueblo otra vez. Félix le indica que ahora no tienen tiempo para eso. Además, Elhuia le recuerda que deben reunirse con Gradido, pero Emilio no piensa cambiar de opinión, y más después de que Azanaga propuso que se presentara ante ese señor enseñando su sello de rey, debido a que es el heredero natural de Delsaine. Ante esta situación, los Signauts no les quedó otra opción más que acompañarlo en su visita, aunque Demetrio no quiere que el señor de la región se sienta intimidado y por ello tomó la decisión de limitar los miembros que lo van a acompañar. Los elegidos fueron Elhuia, Emilio y Azanaga. Minutos después, al llegar hasta el castillo de su objetivo, se sorprendió al no encontrarse con guardias. Debido a esto, Elhuia les revela que de hecho no siente ninguna presencia cerca. De repente, solo por un segundo sintió algo inusual dentro del castillo, lo que es muy extraño. Por eso mismo, le advierte a sus compañeros que estén alerta. A continuación, ingresan al castillo y se llevaron una increíble sorpresa al descubrir toda la riqueza que posee el señor de la región, aunque Elhuia cree que en realidad son todos los objetos que les robó a la gente de los pueblos cercanos. Nuestro chico considera que en ese caso es un tipo despreciable y le pregunta a Emilio si todavía quiere intentar dialogar con ese idiota, a lo que él respondió que sí, por lo que tras investigar casi todo el castillo y darse cuenta que no había ni una sola persona, llegaron a la sala del señor. Allí lo encontraron sentado en su trono. Él, muy asustado, les consulta qué hacen en su hogar y les exige que no se acerquen. El príncipe le revela que en realidad solo quieren hablar porque desean que se deje de atacar a los pueblos. Él responde que eso es una idiotez porque el fuerte toma todo lo que el débil no puede proteger. Además, aún sin los ataques, seguramente otros lo harán, debido a que están peleando ahora que el rey Delsaine ha muerto. Azanaga, muy enojado, le indica que se equivoca, porque no todos en el mundo son escoria como él. Sus palabras hicieron asustar al señor de la región, quien ahora les suplica que no lo maten, y les asegura que puede darles todo lo que desean. Esta situación hizo preocupar a Demetrio y Elhuia, porque el señor está muy temeroso, lo que les hace pensar que algo está mal. De pronto, frente a los ojos de los Signauts, Ibelda acabó con la miserable vida del señor de la región. Luego, muy emocionado, les confiesa que estaba ansioso de encontrarlos, ya que desea vengarse por el daño que le causaron. Por lo tanto, Demetrio, sin vacilar ni un segundo, le ordena a los chicos que hagan lo posible para derrotarlo y silenciarlo de una vez. Sin embargo, vaya sorpresa se llevaron al descubrir que el cuerpo de Ibelda ha cambiado y se convirtió en un monstruo que tiene la capacidad de invocar fragmentos de él convertidos en fantasmas oscuros, los cuales utiliza para protegerse o atacar, según lo que necesite. Ante esta situación, Emilio y Azanaga tuvieron que trabajar en equipo para evitar caer ante los secuaces de Ibelda. Mientras tanto, Demetrio se dispuso a terminar con Ibelda, aunque esta fue una mala decisión, porque el Socian es extremadamente fuerte, y tal como si fuera una bolsa de basura, lo lleva con gran facilidad hacia el exterior. Solo que, antes de que pueda asesinar al líder de los Signauts, fue detenido por Ghidorah, el cual, sin dudarlo, se enfrentó a su antiguo compañero, debido a que tiene mucha ira acumulada después de que él huyó cuando asesinó a sus otros camaradas. Al final, como ya es costumbre, Ibelda, tras ser herido, abandonó el combate y escapó nuevamente de la muerte, y luego de su partida, Demetrio agradeció a Ghidorah por salvar su vida. Además, al descubrir que él no tiene ni un propósito en su vida más que el de vengarse de Ibelda, le ofreció unirse a los Signauts hasta que pueda cumplir su objetivo. Ante la aceptación de Ghidorah, nuestro chico se aprovecha de la situación, indicando que al ser el último en ingresar a los Signauts, él sería su senpai. Claramente, esto no sorprendió a sus compañeros, quienes estaban esperando que Azanaga dijera alguna tontería de tal calibre. Unos días después, observamos que los Signauts lograron reunirse con su aliado Gradido, al cual le cuentan todos los estragos que está causando Ibelda, y aunque le preocupa tener que lidiar con él, Demetrio le asegura que no es momento de pensar en eso, porque ahora la prioridad es la isla Socians. Por lo tanto, Gradido le informa que sus enemigos comandan 5 naves que aún no han tocado tierra firme. De repente fueron interrumpidos por Pascal, quien le indica a Demetrio que tiene nueva información sobre Babel, después de haber investigado durante este tiempo. Seguidamente, junto a Joseph, le enseñan a todos el plan original de Babel, aunque a diferencia de ellos, el resto no son científicos, lo que implica que no entienden nada, por lo que Pascal tiene que explicar de una forma más sencilla. Básicamente les cuenta que siempre han trabajado solo en el lado de Endora, ignorando por completo el otro lado de Babel, es decir, la salida hacia la superficie, la cual ahora parece estar bloqueada. Joseph les asegura que por esta razón, sin importar que hayan solucionado todos los desperfectos de la máquina, es imposible usarla para el transporte, incluso si las partículas fueran desintegradas con éxito. Además, esto puede explicar que Ibelda se haya transformado en un maldito monstruo. Luego, Pascal y Joseph les revelan que el decremento de las partículas warp que
tanto les preocupa se puede deber a que la puerta de la superficie está cerrada y ya no existe el intercambio que solía suceder entre Endora y la superficie, aunque esto solo es una teoría. Sus palabras dejaron a todos muy preocupados, porque si todo sigue igual, es probable que la visión de Elfia se haga realidad y todo Endora acabe destruido. Mientras tanto, Gradido, al escuchar sobre la posible destrucción del mundo, les cuenta que hace poco un aliado se acercó a él para informar sobre unos radicales que hablan sobre la desaparición de partículas warp y el fin del mundo, lo que obviamente provoca pánico en aquellos que los escuchan y dificulta el trabajo de aquellos que luchan por la paz en la capital. Ante esta situación, Pascal y Joseph consideran que tienen la responsabilidad moral de encontrar una respuesta a la disminución de las partículas lo más rápido posible, para que de una vez por todas puedan llevar tranquilidad a todas las personas del reino, y más ahora que tienen demasiados problemas debido a que el rey ha muerto. Y luego de que acabaran de hablar los científicos del grupo, la reunión fue interrumpida por un alboroto del exterior, en donde podemos ver que Misha y Félix se disponen a enfrentar a Ghidorah y Lois porque los consideran enemigos. Sin embargo, cuando se disponían a pelear, Gradido los detuvo lanzando su Warp Relic. Seguido, mientras todos miraban atentos, él le confiesa a Demetrio que desea unirse a los Ignauts porque ya no quiere seguir ignorando los problemas del país. Además, les indica a todos que se encargará de que los Oceans en el barco no provoquen ningún problema. Demetrio, muy feliz, le revela que lleva tiempo esperando que esto suceda, porque deseaba tenerlo en su equipo de forma permanente. Por otro lado, en la isla Oceans, los enemigos arribaron a tierra firme. Debido a esto, comenzó la guerra dentro de la isla, aunque no duró demasiado, porque en solo unos segundos, desde que los barcos enemigos empezaron a disparar, el líder de los invasores fue emboscado por Demetrio y Gradido, mientras que las demás naves fueron destruidas por el resto de Ignauts, lo que provocó pánico en el tipo que intentaba invadir la isla Oceans, quien, al verse derrotado, no tuvo más opción que retirarse junto a los pocos hombres que quedaban con vida. Al otro día, los Ignauts planeaban sus siguientes pasos. Allí, Demetrio les indica que continuarán viajando hacia la capital y van a sofocar los disturbios que encuentren en su camino. Los Oceans, por su parte, tendrán que dirigirse al norte con la intención de que lo logren estabilizar. Y, aunque en un principio todos consideraban que era una buena idea, al terminar la reunión, Emilio se reunió con el prota y Demetrio para confesarles que no cree que sea una buena opción enviar a los Oceans hacia el norte. Él piensa que Gradido no es tan suave como creen. Además, como la mayoría de personas en el país ven a los Oceans como salvajes, no sería una buena idea enviarlos llevando órdenes, porque eso provocaría que la gente de Endora no siguiera dichas órdenes y desate la furia de los Oceans, lo que acabaría en un problema aún peor. Debido a esto, sugiere que la mejor opción es enviar personas junto a los Oceans para evitarse disgustos no planeados. Al oírlo, Demetrio le confiesa que está de acuerdo y le solicita permiso para robar su idea. Más tarde, tras un día de pesca junto al prota y a Grum, el hijo de Gradido, observamos que el príncipe se dirige hacia Pascal porque desea hacerle una pregunta. Emilio le consulta qué es lo que él deseaba consultarle al rey, a lo que Pascal, sorprendido por su interés repentino, le cuenta que quería averiguar si su objetivo de usar Babel era para encontrarse con alguien en la superficie, ya que 10 años antes de que su padre real, Alcerm Langheim, se sentó en el trono, al rey del Saine, su hermano menor, se le confió unificar el continente del norte cuando aún Babel era funcional. Esto dejó asombrado a Emilio, quien se pregunta qué habrá visto del Saine en la superficie. Pascal, un poco apenado, le confiesa que no tiene ni idea, porque no existieron registros oficiales sobre eso. Finalmente, el príncipe les confiesa que desearía poder averiguar más sobre ese asunto y sobre su verdadero padre, por lo que Pascal le recomienda leer los registros del laboratorio real. Allí hablan mucho sobre el rey Alcerm. Al día siguiente, los Ignauts, junto a Gradido y Ralph, se despiden de la isla Ocean, ya que comienzan otra vez su viaje hacia la capital. Y tras un largo tiempo viajando, los Ignauts lograron llegar al imponente castillo de la capital, lo que implica el regreso de Emilio a casa. Minutos después, podemos ver que su vuelta a casa causó mucho alboroto entre sus súbditos, quienes, muy emocionados y felices, lo recibieron a las puertas de su castillo. Pero la alegría de Emilio le duró bastante poco, ya que nada más llegar, le informaron que solo la mitad de soldados que se habían marchado con el rey han regresado, lo cual hizo enojar al príncipe, porque la última vez que los vieron casi no causaron ninguna baja. Demetrio le dice que quizás tomaron la decisión de desertar por el camino y convertirse en mercenarios, debido a que previeron el caos que se aproximaba con la muerte del rey. De pronto, fueron interrumpidos por gritos enfadados de Aaron, quien estaba regañando a Félix y a Misha por espiar dentro del castillo. Sin embargo, Emilio, imponiendo su autoridad como heredero al trono, los detuvo en solo un segundo. Además, le pidió a Aaron que confiara en sus nuevos compañeros, aunque le agradeció por preocuparse por su seguridad. Aaron, por su parte, le pide por favor que tanto los
los desconocidos, como los Oceans, eviten andar por los pasillos porque se ven muy sospechosos. Por otro lado, Pascal y Joseph descubrieron que tienen todo el laboratorio real para ellos dos, ya que al parecer nadie considera importante investigar cuando la capital es un caos. Sin embargo, gran sorpresa se llevaron al ver que Rodney, al escuchar sobre el regreso de Emilio, también decidió volver a investigar. Él les confiesa que se retiró hace tiempo y que ahora solo controla una panadería. Aún así, le gustaría trabajar junto a ellos. Como era de esperarse, ni Pascal ni Joseph se opusieron a esta propuesta, y más porque se trata del maestro de Pascal, lo que emociona a Joseph, quien está feliz de ser honrado con la presencia de dos grandes genios. Más tarde, luego de varias horas investigando, Rodney les advierte a sus compañeros que la capital puede estar en peligro, porque descubrió que hay criaturas desconocidas reuniéndose en el bosque cercano al castillo. Por otro lado, observamos que el pequeño grupo de soldados de la Guardia Real están muy asustados por tener que enfrentar a los monstruos del bosque y consideran que al ser tan pocos no debería enfrentarlos. Sin embargo, mientras ellos dudaban sobre cómo actuar, Demetrio y sus Ignauts aparecieron vociferando que ellos se encargaran de todo junto a los Oceans. De repente, Emilio llegó asegurando que también piensa pelear, lo que dejó en shock a sus soldados, quienes no pueden creer lo que están viendo. A continuación, vemos que nuestro chico y sus compañeros acaban con los monstruos del bosque con gran facilidad, aunque están molestos de que Ivelda los esté haciendo perder el tiempo. Ivelda, por su parte, se mueve a gran velocidad a través del bosque en busca de Emilio y Asanaga. Al encontrarlos, en solo unos segundos y usando sus crías, logró acorralarlos y evitar que sus amigos pudieran ayudarlos, por lo que el prota y Emilio hacen lo posible por no caer ante Ivelda, quien cuando menos lo esperaba fue sorprendido por Guidoro. Sin embargo, lejos de ser un problema, se lo consiguió sacar de encima con gran facilidad. Ivelda, furioso con que todos intenten evitar su venganza, desplegó una gran cantidad de sus crías, lo que puso en aprietos a los Ignauts. Pero mientras Demetrio buscaba una forma de solucionar esto, sintió gran alivio al ver que la Guardia Real llegó como refuerzo. Gracias a esto, el líder Ignaut consiguió herir a Ivelda y a su vez crear una apertura para sus aliados. Emilio y Asanaga no desaprovecharon esto y lograron herir de gravedad a su enemigo. Por lo tanto, Ivelda, tras ser derrotado una vez más, huye como de costumbre antes de morir, lo que desató la felicidad de los soldados que ayudaron a proteger la capital, quienes después de descubrir la buena voluntad de los nuevos amigos de Emilio, se disculparon por haber dudado de ellos. A continuación, al regresar al castillo, Guidoro le indica a Demetrio que piensa ir tras Ivelda, porque es demasiado peligroso dejarlo suelto. Luis, al oírlo, se ofreció como su compañera, porque sería un suicidio ir solo, y Gradido, quien cree lo mismo, pide permiso al líder de Ignauts para ir junto a ellos. Demetrio obviamente aceptó que ellos vayan tras Ivelda, aunque les advierte que será muy peligroso. Debido a esto, le indica a Mischa y Félix que los ayuden en su misión. El príncipe, por su parte, considera que ni aún con ellos será suficiente para detener al monstruoso Susian, por lo que decidió enviar a algunos de sus soldados de la Guardia Real como refuerzo, lo cual Guidoro le agradeció mucho. Más tarde, Demetrio le revela a sus compañeros que recibió algunos informes de Ignauts alrededor del país, quienes hablan sobre que los campos del continente empiezan a secarse y morir por la noche. Ralph lo corrige diciendo que no solo los campos, sino que los bosques y planicies sufren por igual, mientras que el Yuya agrega que todo esto se debe a la falta de partículas warp, lo que posiblemente lleve a Endora hacia la destrucción. Demetrio, un tanto apenado, les confiesa que pueden detener toda la violencia que se imaginen, aunque con este asunto no pueden hacer nada, por lo que toda la responsabilidad recae sobre Pascal y Joseph, quienes hacen lo posible por descubrir qué está causando este fenómeno, pero hasta que ellos logren encontrar el problema, les ordena dar tranquilidad a los habitantes del reino, lo cual advierte que será extremadamente difícil. Posteriormente, tras salir de la reunión, Emilio llevó a nuestro chico hacia el lugar donde apareció por primera vez. Asanga, sorprendido, le pregunta qué busca con eso. Él le consulta si es que no percibe algo extraño, ya que si vino por allí, tendrá que haber una forma de regresarlo. El prota, un poco confundido con su razonamiento, le asegura que es un idiota porque si fuera tan fácil, ya estaría en casa hace tiempo. Seguidamente, sube por las escaleras frente a ellos y empieza a regañar al príncipe por estar perdiendo el tiempo cuando Endora está a punto de destruirse. Sus palabras hicieron enfadar a Emilio, quien se lanzó a por él, solo que al hacerlo, provocó que ambos cayeran hacia lo profundo del acantilado bajo sus pies. Pero antes de llegar al final, el príncipe utilizó su Warp Relic para detener la caída libre. Gracias a esto, Asanaga le indica que puede ver la continuación de las escaleras muy cerca. Debido a esto, el prota saltó hacia allí y luego Emilio hizo lo propio. A continuación, los chicos investigan el misterioso lugar pensando en que se están adentrando en unas mazmorras secretas. De repente, tras llegar al final, vaya sorpresa se encontraron. Y es que desde las sombras, una voz misteriosa les preguntó qué hacen aquí. Ante esta situación, Emilio se percata de que es un prisionero abandonado y le consulta
consulta cómo se llama, aunque él se niega a hablar sin que ellos se presenten antes. Y luego de conseguir averiguar el nombre del príncipe, quien obviamente no le reveló que es el heredero del rey, el Susian misterioso le cuenta que fue encerrado por el rey Alcern, por lo que Emilio, fingiendo ser un servidor del rey, le pregunta su nombre, a lo que él confiesa que también fue un leal servidor del rey e incluso llegó a ser el líder de Truculent, hasta que un incidente hizo enfurecer a su majestad, quien sin dudarlo lo lanzó a este oscuro lugar. Aún así, antes de dar un desgarrador grito, les asegura que continúa siendo leal al rey y no tiene ningún remordimiento por lo que hizo. Emilio, interesado en cómo era su padre, le consulta cómo se comportaba el rey Alcern, a lo que él le cuenta que era alguien increíble y terriblemente ambicioso, lo cual provocó gran admiración hasta el punto en que siempre siguió sus órdenes sin cuestionar nada. Ante su respuesta, el príncipe le pregunta si era tan leal, ¿por qué lo castigaron? El Susian le revela que fue porque de pronto el rey se convirtió en alguien que no era, por culpa de un hombre que engañó a todos en el castillo desde su llegada, un hombre que vino desde la superficie y el cual lamenta no haber matado apenas lo encontraron, ya que dicho hombre tenía la capacidad de viajar a voluntad entre la superficie y Endora, según lo que le dijo al rey, logró conseguirlo después de muchos años de investigación. Seguidamente, este científico se encargó de manipular al rey, quien ambiciosamente planeaba conquistar la superficie, por lo que cayó en cada una de sus trampas y al final solo escuchaba su voz, ignorando a aquellos que lo sirvieron con lealtad durante años, hasta que cierto día él logró restaurar Babel y le prometió al rey que le permitiría conocer la superficie, aunque a un alto costo, ya que a cambio de conocer su mundo, pidió llevarse parte de las partículas Warp hacia la superficie. Por lo tanto, él como líder de Truculent sintió la necesidad de hacer algo para evitar que destruya Endora. Debido a esto, enfrentó al tipo de la superficie, quien lejos de temerle, decidió fingir que lo habían intentado matar. Esto provocó que la Guardia Real creyera que se volvió loco y lo llevaran ante el rey, quien sin dudar ni un segundo lo castigó enviándolo hacia este lugar. Emilio, asombrado por su historia, le pregunta a Frama si desde entonces se quedó en este tenebroso sitio, y él respondió que sí. Al final, Azanaga, emocionado por la información obtenida, le suplica que recuerde qué es lo que usaba ese tipo para viajar entre la superficie y Endora, ya que quizás sea su llave para regresar a casa. Pero al revelar que viene de la superficie, Frama se enfureció y se lanzó a por él. Sin embargo, antes de que lo pueda herir, una luz brillante se activó frente al prota y lo trasladó hacia la superficie junto al príncipe. Ante esta situación, Azanaga explotó de felicidad por haber vuelto, mientras que Emilio solo observa asombrado el nuevo mundo que tiene por delante. Seguidamente, los chicos se dirigen hacia el hogar del prota, donde fueron recibidos por la madre de Azanaga, quien entre lágrimas lo abrazó, confesando estar feliz de que haya vuelto a casa. Nuestro chico, por su parte, le presenta a su amigo Emilio, el cual lo ayudó mucho en el sitio donde estuvo durante todo este tiempo, un mundo subterráneo llamado Endora. Más tarde, vemos que la madre del prota no se sorprendió tanto como él esperaba, y ella le confiesa que en realidad, al ser arqueóloga, escuchó algunos rumores sobre lugares de la Tierra que tienen entradas hacia el mundo subterráneo. Algunos de esos lugares son el este del Himalaya, el norte de Rusia y el noroeste del borde de China. Por lo tanto, le asegura que tanto ella como su padre, desde un principio, sospechaban que él se encontraba en el mundo subterráneo de las leyendas. Azanga, sorprendido, le indica que eso es imposible de creer, aunque viniendo de ellos, no esperaba algo distintos, aunque confiesa que le hubiera gustado que entrarán en pánico y lo buscarán. Su madre, un tanto molesta, le asegura que si estaban preocupados e incluso su padre estaba como loco investigando sobre el mundo subterráneo. Al oírla, el prota se puso muy feliz, solo que como él no suele regresar a casa durante las noches, le propone a Emilio que al día siguiente lo vayan a sorprender, pero antes tienen que comer algo, y como la madre del prota pidió sushi, podemos ver que Emilio quedó fascinado con la comida de la superficie. Posteriormente, Azanaga le cuenta a su madre todo lo que vio en Endora, desde el día en que miró el extraño cristal en el trabajo de su padre. Nuestro chico le revela que en Endora existen muchas personas similares a ellos, aunque hay otro grupo de seres a quienes llaman Susians, que no se les parecen en nada. Además, le habla sobre los Warp Relic, el cual, sin saber el porqué, también podía invocarlo. Su madre, al escuchar esto, pregunta muy preocupada si Endora es un lugar peligroso, y nadie mejor que el heredero del trono para responder eso. Emilio le confiesa que precisamente en este momento sí lo es, porque hay muchas peleas en el país. Al final, el prota le pide a su madre que se tranquilice, porque sin Emilio jamás habría podido volver a casa. Por eso mismo, cree que ahora el príncipe tendrá que intercambiar sus roles y seguirlo a todos lados, al menos hasta que pueda enviarlo hacia Endora. A continuación, observamos que al otro día, antes de visitar la oficina de su padre, Azanaga le hizo un tour de la ciudad a Emilio, quien mientras viajaban en tren, le confiesa que está disfrutando mucho de esta experiencia, ya que la superficie es muy distinta de Endora. Unos minutos después, los chicos llegaron al trabajo del padre de Azanga, quien lejos de sorprenderse,
le confiesa que esperaba que regresara con algún tipo de historia fascinante. Debido a esto, quiere escuchar todo lo que ha vivido en Endora, y tras hablar un rato de sus días allí, el prota le revela que Emilio es el hijo del antiguo rey de Endora, el cual fue asesinado por Delsane, quien hace poco también murió asesinado. El padre de nuestro chico, al escuchar sobre tantos asesinatos, considera que Endora es un lugar peligroso. Aún así, le promete al príncipe que encontrará la forma de enviarlo a casa. Mientras tanto, le pide al prota que cuide de él durante su estancia en la superficie. Emilio, por su parte, está encerrado en sus pensamientos, debido a que desde que conoció al padre de Asanaga, siente algo extraño y cree que hay algo que anda muy mal. Más tarde, tras abandonar el trabajo del señor Asanaga, el príncipe tiene un recuerdo confuso donde logró ver a un niño casi idéntico al prota, y tras esforzarse al máximo, consiguió recuperar aquellos recuerdos perdidos de su niñez, en donde descubrió que la persona de la superficie que llevó a Endora hacia la ruina fue el padre del prota, por lo que, sin darle explicaciones a nuestro chico, corrió de regreso hacia donde se encontraba el padre de Asanaga. Al llegar frente a él, le exige que les cuente la verdad, aunque claramente el padre del prota negaba todo. Sin embargo, Emilio fue capaz de recordar que él secuestró al hijo de Delsane, pero antes de que pueda decir algo, el padre de nuestro chico le disparó sin ningún remordimiento. Luego le exige a su hijo que no haga nada innecesario. Además, le revela que él nunca fue su verdadero padre. Minutos después, podemos ver que en realidad los disparos fueron solo de advertencia, aunque el padre de Asanaga confiesa que desea poner a dormir al príncipe del otro mundo, al igual que hizo con su padre. Seguidamente, les revela que Delsane siempre supo la verdad, aunque era una persona muy inteligente y supo ocultar los hechos para no perjudicar a nadie. Por lo tanto, ahora le exige al prota que vaya a su lado, aunque nuestro chico aún en shock no pudo moverse. Debido a esto, Emilio utilizó su cuchillo para desarmar al padre del prota y luego lo tomó de la mano para que ambos puedan escapar. A continuación, podemos observar cuáles fueron los motivos de que Kasunobu hiciera todo lo que hizo en Endora. El padre de nuestro chico, tras descubrir la forma de viajar entre ambos mundos, estaba dispuesto a utilizar las partículas Warp para darle una mejor vida a su esposa Makiko y a su futuro hijo, aunque todo cambió rápidamente cuando ella perdió al bebé, ya que al regresar a Endora, sintió celos de que tanto Delsane como Alzerm tuvieran hijos. Por lo tanto, al descubrir que el hijo de Delsane estaba muy enfermo, comenzó a idear un plan que le permitirá robarse al pequeño. Para ello le prometió al rey Alzerm que haría funcionar Babel para que la utilicen como puente entre ambos mundos, con la intención de traer recursos desde la superficie, los cuales ayudarán a que Endora se vuelva próspera. Además, de esta forma Delsane podría conseguir una cura para su hijo. El rey Alzerm, lejos de percibir sus planes malvados, confió ciegamente en Asanaga, lo cual a su vez logró convencer a Delsane de que enviar a su hijo junto a él sería algo bueno, porque podría hallar una cura para el pequeño. Sin embargo, tiempo después, Delsane descubrió que cometió un terrible error, porque permitió que Asanga siguiera con sus planes hasta lograr restaurar Babel, donde antes de que Alzerm pueda cruzar hacia la superficie, fue traicionado por Kasunobu, quien lo asesinó a sangre fría y luego huyó del lugar, sin devolverle a su preciado hijo. A continuación, podemos ver que Emilio y el prota regresaron al hogar de Shun, quien al descubrir que su madre también sabía la verdad, cuestiona la razón de que le hayan mentido durante tanto tiempo. Makiko, entre lágrimas, no tiene más opción que contarle la verdad desde el primer día en que lo conoció, y debido a esto, lamenta que aún sabiendo la verdad, decidió no dejarlo regresar junto a su verdadero padre, por lo que se disculpa por no haber permitido que sea feliz enviándolo de nuevo a Endora. Nuestro chico le exige que deje de llorar y la regaña por creer que él no fue feliz, ya que confiesa que tanto ella como su padre son irreemplazables y además siente un gran amor por ellos. Sus palabras pusieron feliz a Makiko, quien en agradecimiento le entrega el objeto de Endora que traía la primera vez que su padre se lo presentó. Emilio al verlo le revela que se trata de una cresta destinada para la familia real, lo que significa que ellos son primos. Esto desmoronó el mundo del prota, quien se percata de que vio morir a su verdadero padre hace poco tiempo. Durante la noche, nuestro chico no puede dormir. Debido a esto, Emilio le cuenta sobre el recuerdo de cuando eran niños, y le asegura que es normal sentirse tan perdido, porque para él sus padres son los únicos a los que ha conocido. Sin embargo, Kasunobu es un asesino. Esto destruyó el corazón de Shun, el cual entre lágrimas se pregunta por qué su padre lo hizo y se niega a creer que sea un asesino. Al día siguiente, podemos ver que nuestro chico está extremadamente deprimido por todo lo que está sucediendo. Debido a esto, solo pasa el tiempo encerrado en su habitación. Por lo tanto, Emilio, demostrando su empatía, se encarga de llevarle el desayuno hacia allí, porque considera que sería un desperdicio no disfrutar la comida que Makiko le preparó con tanto esfuerzo. Luego, un tanto molesto con Asanaga, le indica que si solo vino a este mundo para estar deprimido, lo mejor sería que se vaya de una vez. El prota, por su parte, le confiesa que ahora comprende por qué quería matar a Delsane, ya que al encontrarse en sus zapatos puede entender cómo se sentía y después de
de todas las mentiras que sus padres le dijeron provocaron que su cabeza se encuentre toda revuelta. Emilio le pide que deje de pensar tonterías, porque ellos no son iguales. Además, antes de marcharse, le exige que coma lo que su madre preparó, porque ella es mejor que todos los chefs que se encuentran en el castillo. Por otro lado, en Endora, observamos que Alicia y Ralph le cuentan a Demetrio que lograron averiguar lo que sucedió con el príncipe y con el prota. Ellos le revelan que ambos desaparecieron en algún lugar del calabozo del castillo y no dejaron ningún rastro. Alicia además le informa que el prota una vez dijo que fue en ese lugar donde apareció por primera vez. Demetrio, al oírlos, les ordena investigar otra vez los calabozos. Debido a esto, Gradido decide ir con ellos porque quiere ayudar. Mientras tanto, el Juya, quien estaba junto a ellos, le suplica a Demetrio que le dé permiso de actuar por su cuenta, porque hay algo en específico que quiere investigar, después de que por la mañana tuviera una nueva visión de la destrucción de Endora. De regreso a la superficie, podemos ver que Emilio decidió visitar a Kasunobu, quien lo recibió en su oficina apuntando su arma para asegurarse de que él no hiciera nada estúpido. Aún así, el príncipe no se siente ni un poco intimidado y le pregunta si él realmente asesinó a su padre, a lo que Kasunobu le asegura que sí, porque en realidad Alzerm no estaba listo para ser rey. Además, lo mejor para Endora era que Delsein la gobierne. Sus palabras hicieron enfadar a Emilio, quien intentó hacer lo posible por no perder la razón. Luego le preguntó si de verdad ama a su hijo. El señor Asanaga respondió que sí, ya que por más que no tienen la misma sangre, siempre será su hijo, y considera que es la única persona irreemplazable en su vida. Por lo tanto, le advierte que mientras no interfiera en sus vidas, tanto él como Shun estarán a salvo. Emilio, sin decir ni una palabra, solo se dio la vuelta y se marchó lentamente en silencio. Al volver a la casa del prota, le cuenta lo mucho que su padre lo ama y el deseo que tiene de seguir adelante como familia junto a él. Debido a esto, le recuerda cómo no tuvo la chance de hacer las paces con Delsein y le aconseja no cometer el mismo error, lo que significa que tendrá que tomar valor para hablar con su padre lo antes posible, y tras oírlo, podrá decidir si odiarlo o no, aunque para ello tiene que olvidarse tanto de él como de Delsein o Alzerm, porque de lo contrario no será capaz de pensar en las cosas que quiere para sí mismo. Nuestro chico, quien valoró el consejo de su primo, le asegura que irá a hablar con su padre cuanto antes, porque de lo contrario nada cambiará. Posteriormente, vemos como en Endora, el grupo de científicos liderados por Pascal organizó una reunión de emergencia con los Ignauts. Allí les revela brevemente que lograron encontrar un método para viajar entre Endora y la superficie, el cual es similar al que provocó que Asanaga terminará en este lugar. A continuación, nos trasladamos hacia la superficie, donde el prota se encuentra hablando con su padre y le exige saber cuáles fueron sus razones para cometer todos los actos despreciables que hizo en Endora. Kasunobu, como respuesta, le enseña a Parin Blue, un dispositivo que le permite viajar entre Endora y la superficie tantas veces como quiera, el cual fue descubierto por Makiko. Mientras tanto, Pascal le informa a sus compañeros que la creación de Endora es todo un misterio, y existen diversas leyendas que hablan que puede haber sido creada por seres de otro planeta, quienes dejaron atrás una pieza de tecnología muy avanzada llamada Parin Blue, aunque cuando el enlace entre Endora y la superficie se cortó, la mayoría de ellas se rompieron. Joseph agrega que según las investigaciones, la forma de activar Parin Blue es utilizando un impulso en el corazón, es decir, cuando se siente ira, temor, pasión o el deseo de conocer. Esto provoca que Parin Blue tome el cuerpo y lo descomponga en un sinfín de partículas que luego son reconstruidas en un espacio alternativo. Pascal, al ver que él está demasiado emocionado con los detalles, lo detiene y le indica al resto que lo más importante es saber que Asanaga logró llegar a Endora gracias al poder de Parin Blue, lo que también le permitió volver a la superficie llegado el momento. Sus palabras sorprendieron a todos, en especial Demetrio, quien cuestionó que si el prota siempre tuvo una Parin Blue junto a él, nunca les dijo nada, pero Pascal le asegura que lo más probable es que Asanaga no tenía ni idea de lo que había en su corazón. Seguidamente, descubrimos que Pascal tenía razón, porque cuando Kasunobu le reveló la verdad al prota, nuestro chico no podía creer que en su cuerpo hubiera una Parin Blue. Además, su padre le asegura que la única motivación que tuvo para hacer todo lo que hizo fue mejorar la vida de las personas en la superficie utilizando las partículas Warp, sin importar lo mucho que costará. Shun claramente se enojó al oírlo, porque ni siquiera le importó tomar vidas de otras personas. Su padre le indica que es algo normal que suceda, ya que desde siempre se libraron guerras por recursos. Luego le confiesa que no solo logró mejorar la vida de todas las personas en la superficie, sino que en especial salvó su vida, porque cuando lo trajo desde Endora con una enfermedad incurable originaria de allí, tuvo que gastar mucho dinero en tratamientos, dinero que ni siquiera poseía, aunque gracias a todo lo que su empresa creció por sus descubrimientos de partículas Warp, han logrado tener una vida más que digna. El prota le agradece por ayudarlo, aunque considera que no es justo que sea a cambio de las vidas del reino de Endora. Su padre lo elogió por ser tan amable y noble, aunque le recomendó no dar tanta importancia
importancia al derrumbe de un reino al que no le queda mucho tiempo, ya que con la desaparición de las partículas Warp, su mundo no podrá mantener su forma. Tanto Emilio como el prota se quedaron en shock al oírlo. Debido a esto, Shun le exige a su padre que entonces deje de drenar las partículas de Endora, aunque él se niega porque no tiene motivos para evitar que la vida de las personas de la superficie deje de mejorar. Finalmente, le indica que Endora es un pequeño precio a pagar a cambio de que la humanidad avance y le asegura que incluso será él quien continúe con su legado, porque está cerca de perfeccionar un sistema de reciclado de partículas Warp que les otorgará una fuente infinita de las mismas, lo que garantiza que aún con el colapso de Endora, ellos tendrán una reserva permanente. Sin embargo, como era de esperarse, el prota se niega a aceptar sus malévolos planes, ya que no quiere sacrificar a todos los que viven en Endora. Kasunobu lamenta que su hijo se haya vinculado tan rápido con ese lugar, y mientras apunta su arma, le advierte que no lo quiere matar, solo que no tendrá otra opción si es que lo sigue intentando detener. Pero justo antes de que él le dispare a su propio hijo, Emilio intervino y evitó que el prota muera a manos de Kasunobu, aunque el padre malvado del prota estaba lejos de detenerse, y sin dudarlo, apuntó su arma hacia Emilio. Nuestro chico le exige que se detenga, solo que al no obtener una respuesta positiva de su padre, logró activar por accidente Parin Blue una vez más. Por otra parte, Félix, Luis y Micha se ven rodeados por las crías de Ibelda, quien a su vez se encuentra peleando contra Guidoro, hasta que son interrumpidos por la llegada de Emilio y Asanaga. Ante esta situación, nuestro chico y el príncipe, antes de explicarle a sus amigos de dónde vienen, se disponen a terminar de una vez por todas con Ibelda. Debido a esto, formando un equipo con Guidoro, se lanzan a por el monstruoso Susian que los atormenta desde hace un largo tiempo. Sin embargo, tras conseguir herirlo, nadie esperaba lo que iba a suceder. De pronto, el cuerpo de Ibelda comenzó a mutar y se convirtió en un gigantesco monstruo que posee la capacidad de regenerarse. Por lo tanto, ahora los Signauts trabajan como equipo para derrotar al terrible enemigo frente a ellos. Aunque a diferencia de todos, Micha no parecía estar de acuerdo con esto e intentó acabar con Ibelda por sí misma, pero al hacerlo, solo consiguió ponerse en peligro. Debido a esto, Félix y Luis arriesgaron sus vidas para protegerla. Ante esta situación, Emilio y el prota recogen a sus compañeros del suelo y ordenan la retirada, porque no hay nada que puedan hacer contra ese monstruo. Mientras tanto, en el castillo, el Huya logró terminar su larga sesión de meditación y le revela a sus amigos que después de mucho esfuerzo, escuchó la voz de Endora. Pero antes de que pueda contarles todo lo que descubrió, acabó desmayándose porque lleva días sin comer. Sin embargo, con la única información que alcanzó a brindar al decir Tir Nanok, Pascal hizo un fascinante descubrimiento, ya que todas las partículas Warp se reúnen en un solo lugar, un extraño sitio en el medio del mar donde las leyendas dicen que existe una runa de la civilización antigua, runa a la cual nombran como Tir Nanok, una tierra celestial que es casi imposible de alcanzar. Aún así, algunos miembros en la reunión se mantienen escépticos a que las leyendas sean reales, pero Demetrio les indica que no tienen tiempo que perder debatiendo si existe Tir Nanok o solo es una leyenda. Por eso mismo, les ordenó comenzar con los preparativos para que puedan ir a comprobar si la información del Yuya es correcta. De pronto, Emilio y Asanaga interrumpieron la reunión, asegurando que la visión del Yuya es correcta, y luego les cuentan sobre sus amigos heridos. Más tarde, mientras algunos de sus compañeros acompañaban a los heridos, nuestro chico les confiesa que puede confirmar la información de el Yuya porque la persona que está extrayendo las partículas Warp hacia la superficie es su padre. Sus palabras dejaron a todos muy sorprendidos. Aún así, decidieron ponerse manos a la obra y comenzaron a planear sus siguientes pasos. Al día siguiente, podemos ver que Pascal, Emilio y el prota se preparan para ir hacia Tir Nanok sobre el cuerpo de Falarión. Sin embargo, antes de partir, Ibelda llegó dispuesto a destruir el castillo. Debido a esto, los soldados activaron la trampa que prepararon durante toda la noche. Gracias a esto, consiguieron detener el avance del monstruo, lo que dejó más aliviado a nuestro chico y sus compañeros. Seguidamente, Asanga le ordena a Falarión que es momento de marcharse, aunque lo que no esperaba es que tras volar cerca de Ibelda, este iba a lograr capturar al dragón. Esta situación provocó que Pascal caiga de Falarión, y por más que los chicos estaban dispuestos a ayudarlo, él les exige que no lo hagan, porque lo más importante en este momento es la misión. Al final, tras despedirse de sus amigos, Pascal sacrificó su propia vida para liberar a Falarión, y así permitir que los chicos continúen con la misión. Por otra parte, Demetrio le ordena a Ralph y Joseph que busquen a Pascal en el bosque, mientras el resto se encarga de Ibelda. Joseph, antes de partir en su misión de encontrar a su maestro, le entrega al líder Ignaut una bomba de mano fabricada por Pascal, la cual explota al presionar un botón. De regreso con el prota, lo vemos intentando animar a Emilio, a quien le asegura que Pascal no morirá tan fácil, y solo unos minutos después lograron llegar a Tir Nanok. Por otro lado, Joseph hace un increíble esfuerzo físico para correr a través
través del bosque en busca de su maestro, ya que piensa que no hay manera de que haya muerto fácilmente. Además, considera que es una persona irreemplazable para Endora. A continuación, observamos que Asanaga y Emilio intentan llegar a la cima de Tir Na Nog, y luego de cruzar a través de las nubes que rodean el lugar, pudieron ver por primera vez la maravillosa ruina de la civilización antigua. Allí se encuentran un gigantesco cristal, el cual se disponen a destruir porque creen que es el culpable de que las partículas Warp disminuyan en todo Endora. Pero después de averiguar cómo destruirlo de manera sencilla, Asanaga le pide a Emilio que se detenga. Nuestro chico le revela que si logran cumplir con la misión, serán reconocidos como leyendas, aunque antes le sugiere tomar la decisión sobre si se convertirá en rey o no. Emilio le asegura que está consciente de lo importante que es un rey para Endora, solo que ahora no quiere pensar en eso, porque lo verdaderamente importante es destruir el dispositivo que recolecta las partículas. Sin embargo, antes de que puedan dar el golpe final, fueron detenidos por Kasunobu, quien le asegura a su hijo que no le permitirá destruir su más grande invento, y después de recordarle que tanto él como su madre lo han criado como su propio hijo, le suplica que regrese a su lado, pero el prota se niega, porque no está dispuesto a sacrificar Endora, y le cuestiona cómo después de conocer a tantas buenas personas, sigue creyendo que sacrificar Endora es una buena decisión. Su padre, tan frío como de costumbre, le pregunta otra vez si tiene intenciones de volver a su lado o no. De regreso a las inmediaciones del castillo, podemos ver que luego de ser atrapado por el monstruo, Ghidorah consiguió hacer estallar la bomba de mano que Pascal fabricó, y con esto le puso fin a la vida de Imelda a cambio de la suya. Por otro lado, en Tir Na Nog, tanto el prota como Emilio se quedaron sorprendidos al descubrir que Kasunobu es capaz de usar un Warp Relic. El heredero de Endora le consulta cómo es posible esto, si él es solo un humano, a lo que Kasunobu le revela que en realidad su padre no murió en vano, sino que tras matarlo, tomó partes de su cuerpo. Seguidamente, sin decir ni una palabra, atacó a Falarion, lo que desató la furia de Emilio y nuestro chico, quienes se lanzaron a por él, aunque en solo unos segundos descubrieron que no sería una tarea fácil, porque Kasunobu posee bastante experiencia de combate. Por lo que, consciente de su superioridad, Kasunobu les exige que se detengan, porque todo su esfuerzo es en vano, pero como los chicos se niega a dejar de atacar, se ve obligado a separarlos, y mientras Emilio se encuentra en el suelo, le confiesa que cometió un error al dejarlo con vida, ya que lo mejor hubiera sido matarlo la primera vez que lo visitó en su oficina. Estas palabras hicieron enojar al príncipe, quien asombrado observa que su Warp Relic está evolucionando. Kasunobu al verlo se ríe de lo irónico de la situación, porque su odio hacia él hizo evolucionar su arma principal. Sin embargo, Emilio le asegura que eso no es verdad, y aunque en el pasado su única motivación era el odio en su corazón, lo que en realidad hizo evolucionar a su Warp Relic fue el deseo de luchar por la gente que conoce y el de proteger a Endora, lo cual le ayudó a volverse más fuerte. Aún así, sus palabras poco le importan a su enemigo, quien tras una sonrisa de desprecio utilizó su Warp Relic para inmovilizarlo y luego comenzó a burlarse de lo que dijo antes, porque cuestiona si sus nuevas motivaciones lo hicieron más fuerte, pero después de destruir uno de los tentáculos de su Warp Relic, Emilio le asegura que sí se volvió más poderoso. Kasunobu, lejos de sentirse intimidado, consigue herirlo, demostrando así que ni siquiera con su nueva fuerza será capaz de enfrentarlo. Nuestro chico, por su parte, viendo que su amigo está en problemas, se lanza a por Kasunobu, aunque al igual que Emilio, no fue capaz de hacer nada. De repente, la Warp Relic del prota evolucionó, y mirando fijamente los ojos de su padre, le asegura que ahora que descubrió la verdad sobre sus orígenes, no puede regresar a la superficie. A continuación, nos dirigimos junto a Joseph y Ralph, quienes lograron encontrar a Pascal, el cual asombrosamente consiguió sobrevivir a la explosión de su bomba de mano. Pascal, al ver que Joseph está llorando de alegría, le pide disculpas por haberlo preocupado, y luego le confiesa que está muy preocupado por el prota y el príncipe. Vaya razón tenía Pascal de estar preocupado, porque podemos observar que los chicos están en problemas, debido a que su enemigo fue capaz de herir a ambos. Ante esta situación, nuestro chico intenta dialogar con su padre con la intención de hacerlo cambiar de opinión, aunque es imposible, ya que él se niega a escuchar. Seguidamente, Kasunobu le confiesa que se ha vuelto fuerte por el beneficio de Makiko y de él. Por esta razón, considera que nada de lo que hizo fue un error, porque además, cada una de sus decisiones le permitieron crear uno de los laboratorios más prominentes del mundo. Pero Shun le indica que su éxito es solo gracias a las partículas Warp que está robando de Endora. Luego le cuestiona que está dispuesto a sacrificar toda una civilización por el simple objetivo de volverse famoso. Él intenta justificarse diciendo que jamás lo hizo por fama, sino que toda su motivación era el poder protegerlos a ellos, porque son su familia. Sin embargo, el prota le asegura que todo eso es mentira,
porque su madre era feliz, aún sin tener tanto dinero, y simplemente deseaba que a su esposo le vaya bien. Sus palabras hicieron enfurecer a Kasunobu, el cual le exige que haga silencio, mientras que lo levanta del piso usando su Warp Relic y se dispone a dar el golpe final para acabar con el prota. Pero antes de atravesar a Shun, se detuvo repentinamente, porque recordó las palabras de su esposa diciendo que el prota siempre sería su pequeño. Gracias a su distracción, Emilio aprovechó el momento para atacar por su punto ciego, y mientras su Warp Relic evoluciona una vez más, Falaрион se fusionó con la misma, creando así un arma imposible de detener, con la que Emilio atravesó a Kasunobu. Nuestro chico, al ver que su padre está muriendo, corre desesperado hacia él, aunque era demasiado tarde para ayudarlo. Emilio, preocupado, intenta disculparse con su amigo, pero Shun le agradeció por salvar su vida. De pronto, Tir Na No comenzó a destruirse debido a la muerte de Kasunobu, por lo que, para evitar caer desde muy alto, Emilio le sugiere a Shun que utilice su Parin Blue, pero el prota, tras intentarlo, lamenta que no puede hacerlo. Por eso mismo, Emilio le pide que lo deje caer y que él salve su vida, aunque nuestro chico se niega porque quiere que ambos regresen con vida al castillo. Posteriormente, ambos caen hacia el vacío y cuando menos lo esperaban, fueron salvados por Falaрион. Unas horas después, los chicos lograron regresar al castillo, donde todos sus amigos los estaban esperando muy ansiosos. Alicia, entre lágrimas, les agradeció por haber cumplido con su promesa de volver a casa con vida. Luego, Pascal sorprendió a los chicos al encontrarse con vida. Ellos, al verlos sin ningún rasguño, sintieron mucha alegría. Más tarde, Demetrio se reunió a solas con los héroes de Endora para felicitarlos por su gran trabajo y agradecerles por todo. Emilio, al oírlo, le confiesa que la persona que debe dar las gracias es él, porque junto a los Ignauts aprendió muchas cosas sobre cómo vivir correctamente e incluso lo ayudaron a encontrarse a sí mismo. Demetrio, orgulloso por su crecimiento, le asegura que los Ignauts no son los únicos a quienes debería agradecer. Al escucharlo, nuestro chico se prepara para que el príncipe le dé las gracias por su ayuda. Solo que antes de que Emilio pueda decir algo, fueron interrumpidos por Alicia, la cual les indica que llegó la hora de comer, por lo que el príncipe aprovechó su presencia para darle las gracias, ya que su padre fue quien los salvó de morir terriblemente. Además, se disculpa con ella por haberla preocupado demasiado en el último tiempo. Sus palabras hicieron llorar a Alicia. Debido a esto, muy confundido, le pregunta a Shun si es que dijo algo malo, a lo que el prota le respondió que una persona como él jamás comprenderá el corazón de una mujer. A continuación, observamos cómo Demetrio le indica a sus compañeros que tras muchos sacrificios, ahora podrán celebrar la victoria con un gran festín. Pero antes, quiere hacer una mención especial para Emilio y Shun, quienes fueron los que más sacrificios hicieron para poder salvar a Endora. Por lo tanto, les pide un fuerte aplauso para ambos. Posteriormente, les revela que aunque consiguieron detener la mayor catástrofe de su historia, ahora tienen que encargarse de llevar la paz y el orden al resto del reino. Esto significa que Gradido tendrá que usar su isla como base para supervisar el norte del continente, mientras que Ralph será su ayudante y también mantendrá al resto informado. Por otro lado, Misha, el Huya, Pascal, Joseph y Aaron se van a encargar de restaurar el castillo. Luego, le pide a Emilio y Shun que viajen junto a él para hacerse cargo de las tierras del sur. Finalmente, les indica que después de mucha palabrería llegó el momento de festejar, pero durante los festejos, Emilio y el prota salieron a tomar un poco de aire fresco. Allí Shun le confiesa al futuro rey que planea regresar a casa porque no puede dejar a su madre sola. Debido a esto, Emilio le agradeció por toda su ayuda y lo despidió confesando que espera volver a verlo, aunque cuando nuestro chico regresó a la superficie se percató de que sería difícil cumplir con su promesa, porque su Parin Blue se destruyó nada más llegar.